Estoy grabando el webinar para luego colgarlo en la página de Perceptalis, ¿vale? Para que lo podáis ver cualquiera. El webinar de hoy es sobre todo cómo encaramos la terapia visual, al menos cómo la encaro yo, de tal manera que sea más fácil tanto entrar en la misma terapia visual de cualquier paciente como para asimilar cada paso y por qué te puedes quedar bloqueado, qué puede ser lo que esté fallando, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo dejaremos colgado en la página para que lo podáis ver todos. Entonces, está grabándose ya. Yo empezaré el vídeo, lo cortaré, todo esto que estoy haciendo ahora lo cortaré y lo subiré desde que empecemos, ¿vale? Muy bien. Vale, pues son las 9, entonces vamos a entrar. Un segundito. Si veis, si se escucha algún pitido, alguna cosa rara, es el Google Meet que me trae loco. A veces me salen notificaciones que no sé silenciar, ¿vale? Si sale algún pitido raro, mi ordenador. Esto por aquí. Vale. Procedo a silenciaros, ¿vale? Para que no haya luego lío de conversaciones. Luego podéis escribiendo o levantar las manos sin ningún problema. Esto como si estuviésemos todos en el mismo sitio hablando. Y yo os voy cogiendo el tiempo y vamos a ir hablando todos cuando queráis, ¿vale? Vamos a poner por aquí, silenciado por aquí. Vale, se acaba de conectar Olga. Hola Olga, ¿cómo estás? Vamos allá. Vale. Bien, pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Entonces, ¿veis todos en la pantalla, en la presentación que pone el método de las 8 fases? Se ve, ¿no? Vale. Si veis que algo que nos cuadra, que se deja de ver o cualquier cosa, os abrís el micrófono porque lo podéis abrir. Yo os he silenciado, pero para que se queden silenciados, pero lo podéis abrir en cualquier momento, ¿vale? Me podéis interrumpir si veis algo que os guste o si queréis darle al botón de levantar la mano, abrimos el micro y empezamos a hablar, ¿vale? Entonces, nada, vamos a ello. Aquí tenemos, antes de nada, os voy a enseñar, antes de comenzar, os voy a enseñar algo muy guay. Y es lo siguiente, mirad, vamos a ver. ¿Me confirmáis que veis un gráfico? Aquí unos gráficos, ¿verdad? Vale, estos son vuestras respuestas del cuestionario, ¿vale? El cuestionario que os he enviado por mail, que es anónimo. Aquí no hay ninguna información de nadie, solamente son unas respuestas. Y para que veáis un poco quiénes estamos en la sala, veis que aquí, en la primera pregunta, que cuál es tu situación con la terapia hoy, el 44% hacéis terapia cada día, ¿vale? El 34% con algunos pacientes y un 13,5%, o sea, 7 respuestas, es que aún no ha hecho terapia todavía y algunos lo han probado puntualmente. Es decir, que estamos en un grupo bastante mixto, con lo cual a mí me encanta porque vamos a tener diferentes puntos de vista. Y yo personalmente, yo me integro en la parte de mi día a día porque hago terapia cada día, ¿vale? Otros compañeros, pues, hacen las terapias que van pudiendo, etcétera, ¿vale? Entonces, todos vamos a sacar un beneficio, tanto si eres muy experto en terapia visual y ya llevas unas tablas alucinantes en terapia visual, como si estás empezando o nunca has hecho, ¿vale? Luego, aquí tenéis una serie de preguntas que os he ido haciendo y la que más, la que más escaños iba a decir, la que más votos ha tenido es la de me falta seguridad clínica para casos complejos, ¿vale? Luego debatiremos de qué es un caso complejo, ¿vale? Porque casos complejos puede ser, depende de quién lo pille, ¿vale? Entonces, esto de las fases, digamos que resume y como que lo hace más sencillo la interpretación de los mismos casos. Hay casos que no siempre son tan difíciles o tan complejos, simplemente si los encaras de la manera correcta, ¿vale? Y después, por último, estos son una serie de casos que me habéis ido comentando, que yo he recopilado, los tengo aquí en un papel. No he podido meter todos, obviamente, porque son 50 casos, pero meteremos unos cuantos. Y luego, ¿de qué te gustaría llevarte del webinar? Lo primero es el método, que obviamente se lo vais a llevar, porque de hecho también os compartí un PDF con un resumen muy corto, pero hoy lo vais a ver completo. Y luego conocer Perceptalis por dentro. Yo os voy a ir enseñando cómo se trabaja con ello para que tengáis información también de cómo se trabaja con esa aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ello. Voy a compartiros la página aquí está, de la presentación. Bien, pues dicho esto, vamos a ello, ¿de acuerdo? Simplemente recordaros que estamos grabando la sesión, ¿vale? Simplemente con el fin de luego poder compartirlo con vosotros y que lo podáis ver más tarde, ¿vale? Entonces, el método de las 8 fases no está hecho aleatoriamente, es como yo veo la terapia visual, a mi forma de ver, a mi juicio. Sabéis que la terapia visual y más en la autometría comportamental es extremadamente individualizada. Cada paciente tiene sus tiempos, cada paciente tiene sus quehaceres y cada optometrista tiene sus truquillos. Entonces, yo simplemente lo he resumido en 8, vamos a decir,
fases de la terapia visual, ¿de acuerdo? Es para mí lo más importante a la hora de proceder a encarar una terapia nueva, ¿vale? Para los que no me conocéis, algunos me conocéis de clase, que hemos compartido aula juntos, otros de redes sociales, etcétera. Yo soy Rubén Constant, soy optometrista comportamental. Hace más de 14 años que trabajo en ello, no he cambiado de trabajo, trabajo siempre lo mismo. Diría que lo que más me gusta a mí personalmente es el diagnóstico de todas las ramas de optometría. La que más trabajo también sería el diagnóstico, puesto que yo en mi caso he trabajado mucho en óptica rasa, como aquel que dice, en óptica de calle, y a mí me daba mucha curiosidad el tema de terapia visual y cada vez que encontraba un paciente que se salía de la norma, pues le daba mucha curiosidad y eso es algo que todos tenéis seguro en vuestras venas y en mi caso es lo que más me gusta, ¿vale? También deciros que soy el fundador de Perceptalis, la aplicación de terapia visual de gestión de pacientes también, que vamos a ver también en esta presentación. Y dicho esto, pues vamos a arrancar. Entonces, lo que vais a ver en esta hora, que por cierto, gracias a todos por estar aquí, los que estáis en España a esta hora de la noche, los que estáis en Latinoamérica, pues en esta hora de mediodía, que estaréis ahí con un poco de sueño de mediodía, os agradezco a todos que estéis por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco qué es eso de las 8 fases, cómo se aplica, por qué 8 y por qué no 7 y por qué no 9, cuáles son los puntos débiles y los puntos críticos de todas esas fases y vamos a intentar como conectar todo para que luego esas preguntas que todos os podéis hacer, como por ejemplo, ¿por qué mi paciente en la sesión número 4 ha dejado de motivarse, ya no está tan motivado? Pues eso tienes un porqué y es por una serie de fases que vamos a ir avanzando a lo largo de toda la terapia visual con nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una terapia falla, al menos desde mi punto de vista de experiencia, casi nunca es por el ejercicio en concreto, suele ser por el enfoque al que le estamos sometiendo nosotros. Es decir, no importa el caso, no importa si es una insuficiencia de convergencia, si es una atropia, si es un daño cerebral adquirido, no importa porque estamos hablando de ya la conciencia nuestra de qué muros hay que ir rompiendo dentro de esa fase neurológica de cada uno de nuestros pacientes. No se puede atacar de repente a un paciente que tiene una insuficiencia de convergencia, no le puedes atacar directamente con el esterograma, eso lo sabemos todos. Pero el enfoque que le vas a aplicar para ir viendo qué fases y qué ejercicios tienen lógica para él en ese momento concreto es lo que va a responder esta parte de las fases. Y hay fases que nos saltamos y son el motivo principal de que una terapia pues acabe en abandono o de que venga el padre o madre y te diga, oye, que yo no veo progreso, que me estoy cansando, o que te llame el profesor y te diga, oye, ¿de qué va esto? Siempre hay un pie por ahí, una pata de la mesa que puede cojear si no se enfoca la terapia de una manera ya no clínica, sino os diría casi filosófica, ¿vale? Un poco de concepto y de estructura, una arquitectura, me atrevería a decir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con un símil. Yo de verdad que así es como me lo imagino. Yo para estas cosas soy muy visual y os lo presento como tal. Yo cada vez que viene un paciente a un estudio, incluso ya no a un estudio, sino que me lo pasa en una graduación totalmente normal, yo lo veo como un cohete que está en tierra, ¿vale? Una persona que tiene un síntoma es una persona para mí que está en la tierra, en un cohete, ¿vale? Cuando hacemos todo el proceso de terapia visual, lo que estamos haciendo es lanzarlo hacia el espacio. Entonces, antes de seguir con esta diapositiva, para que le veáis un poco la imagen, esta es la imagen que he ido compartiendo de las fases porque es como yo la visualizo. Imaginaos el punto central más oscuro, pues sería como la Tierra, ¿vale? Y el resto son capas de atmósfera. Pues el paciente siempre está en el centro, que es el síntoma. Es el por qué ha venido, es el por qué le han recomendado venir, o es esa inquietud que tiene el paciente. Puede ser un paciente de cualquier edad, pero el síntoma sigue la fase número 1, sea el síntoma que sea, que ahora vamos a ver cuáles son los más frecuentes. Entonces, si tenemos clara esta imagen y visualizamos un poco el contexto de hay X muros que hay que derribar, ahí estáis viendo síntoma, el diagnóstico después, la conciencia del paciente, el protocolo que vas a seguir, el entrenamiento que vas a aplicar en ese paciente, la adherencia, que esto es la clave, es la capa más importante de todas, la integración, cómo ese paciente está integrando lo que le estás enseñando, y la visión funcional, que es cuando el sistema visual ya está a pleno rendimiento. Por tanto, vamos a ir desgranando las dos primeras capas, en la fase 1 y la fase 2, que sería la fase de diagnóstico y de síntoma, es el suelo firme, ¿vale? Estamos quietos, estamos donde estábamos, no hemos tocado nada, está el cohete quieto. Ahora, en el momento que accedes a esa terapia, has hecho la reunión con los padres, ya está todo hablado y empiezas a planificar una terapia visual, ahí empezamos en las fases 3 en adelante. Aquí es donde empezamos a tener los posibles problemas a la hora de hacer un seguimiento en la terapia, donde salen la mayoría de problemas salen aquí, ¿de acuerdo? En el momento que ya hemos empezado la terapia.
El cómo entrar en terapia, hay algunos que me habéis puesto como problema, como inquietud. Os inquieta también a veces el no convencer o el no saber vender la terapia a vuestros pacientes. De esto hablaremos después, ¿vale? Pero la capa más espesa de esa terapia visual son estas, en concreto la fase 6, que ahora vamos a ver, que es la de adherencia. Y después, una vez rotas todas estas fases, todas estas escalones, tenemos la fase 7 y 8, que ya es la fase de disfrute. Es cuando ya el paciente viene sobrado, que está motivadísimo y tú ya decides hacerle una reevaluación y dices, ostras, pues estás para irte ya, toma el diploma. Pues esa sería la fase 8, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir poquito a poco, ¿de acuerdo? Ya os digo, si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, podéis levantar la mano y aquí me aparecerá para poder daros pasos si necesitáis hacer algo o podéis escribir en el chat y luego lo podemos debatir, ¿de acuerdo? Fijaos. Entonces, estas fases tienen un orden. No se puede coger al primer paciente ya solamente con el diagnóstico e ir directamente a que trabaje a full time en casa sin orden ni control, ¿de acuerdo? Todos tienen un proceso y si te saltas una fase, al menos esta fase tal y como la voy a ordenar, de verdad que siempre falla algo. Siempre hay alguna cosa que aparece por ahí que nos sorprende, el paciente se aburre, los padres se cansan de repente, o tenemos regresión, cosas que antes el paciente había conseguido solventar, ya no es capaz o no tiene la misma motivación, ¿de acuerdo? Entonces, el primer punto de todos es el síntoma, es la puerta por el cual el paciente va a llegar a tu centro y te va a decir, pues, me pasa esto, ¿cuál es mi problema? ¿De acuerdo? El síntoma para nosotros es la puerta, ¿vale? Es como el código Morse del cerebro que te está diciendo, mira, a mi sistema visual esto le falla, ¿de acuerdo? Obviamente el paciente no te puede decir ningún diagnóstico, para eso estamos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, los síntomas más típicos, los síntomas que en terapia visual, vamos a decir, más común solemos ir viendo, pues suelen ser los que tenéis en pantalla. ¿Me confirmáis que se pueden leer bien por resolución? ¿Se ven bien? ¿Sí? Vale. Igualmente, ya os digo, luego vais a tener todo esto descargable y en vídeo. Pero bueno, los más importantes los tenéis aquí escritos, ahora vamos a ir desgranándolo uno por uno, ¿de acuerdo? Pero en el síntoma principal que tiene cada paciente es la puerta de entrada a esa terapia visual, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir uno por uno, ¿vale? Las cefaleas y las fatigas al leer es la estrella, ¿vale? O sea, a cualquier paciente que te diga dolor de cabeza al leer, es que no hace falta, me atrevo a decir, a que no hagáis una revisión normal, sino que directamente podéis aventuraros a hacer un estudio binocular, porque casi siempre hay algo por ahí, ¿vale? Obviamente siempre hay que hacer una buena anamnesis, preguntar que no sea un problema de migraña y punto, aunque también os tengo que decir que muchas migrañas que están diagnosticadas como migraña y punto suelen esconder problemas binoculares, ¿vale? No hay que descartar nunca nada, ¿vale? Yo soy de los que prefiero hacer un estudio que quedarme con la duda, ¿vale? Entonces, la cefalía, vista cansada, todo este síntoma es, para mí, yo creo que es el síntoma más común de todos, ¿de acuerdo? Después tendremos, por ejemplo, visión doble o visión borrosa. Hay que especificar muy bien si el paciente entiende lo que es visión doble y si entiende lo que es visión borrosa y si entiende si eso es a veces o es siempre. Hoy mismo he tenido un paciente que ve doble siempre y no se ha enterado y ve doble en vertical. O sea que nunca deis por hecho absolutamente nada. Preguntáis todo y cuanta más información recabéis sobre ese síntoma, que es la fuente, pues más datos vais a tener para luego después elaborar un buen diagnóstico, ¿vale? Todos los síntomas al final nos están diciendo algo, ¿vale? Nos están diciendo qué sistema, qué parte es la que nos está fallando y cuál es la que tenemos que aislar a la hora de hacer el estudio. Imagino que todos los que hacéis estudios binoculares más frecuentemente lo tenéis protocolizado, tenéis el cuestionario con vuestras preguntas y ahí es básicamente lo que vamos a ir desgranando, ¿vale? Si alguno no tiene cuestionario o tiene curiosidad por esto, lo puede dejar por escrito que haremos algo para esto, ¿de acuerdo? Después, el que más me gusta a mí, o lo que más me gusta es el último, pero este me encanta, el niño que no se concentra, ¿vale? El niño que es uno que se concentra es el típico niño que no va a la óptica nunca, ni se lo han dicho, ni se lo han... Vamos, es el amigo del que acompaña al que está graduando, ¿vale? Porque no tiene un síntoma visual claro. Muchas veces es pues, que se salta de líneas o lee con el dedo y eso lo supone que es normal, o no tiene un rendimiento académico correcto o al menos a su altura, a la altura del mismo, de sus capacidades. Y es un niño, pues, o niña, o adulto, me es igual, pero suelen ser críos que evita la lectura, que le gustan mucho los números, pero no a las letras, que tiene problemas sobre todo de velocidad de lectura, comprensión. Eso es un síntoma que para mí también va directo a terapia visual porque casi siempre es oculomotricidad, acomodación, etcétera, etcétera. Eso lo veremos ahora mismo.
Pero es en uno de los síntomas que cuando te digan la frase, es que no se concentra, o es que le cuesta leer, es que se pierde. Es que ya a mí personalmente cuando dicen se pierde al leer, yo ya no sé ni lo que estoy haciendo, voy para allá y ¿cómo que se pierde? Entonces, eso es uno de los síntomas más, vamos a decir, red flag. Decir, oye, este niño hay que verlo, ¿vale? Seguimos. ¿Me salta uno? Sí, perdón. Aquí. El cansancio con pantallas. Este lo estoy viendo mucho ahora. De hecho, creo que Nuria, no sé si se ha conectado, pero hace nada subió un vídeo de esto. El cansancio con pantallas ya va más referido a adultos y es otro síntoma más que se puede tratar en cuanto a hacer un estudio binocular y no quedarnos únicamente en una graduación tradicional de la prescripción y ya está, ¿vale? Pensad que ahora mismo todos vosotros estáis mirando un ordenador y habéis trabajado ya con los ordenadores. Entonces, hay mucha gente que puede tener síntomas de cansancio, que, ojo, no significa que sea un síntoma estrella de, oye, tiene síntoma de cansancio, de pantalla. No, no. Muy probablemente sea un síntoma con una raíz idéntica al resto de problemas que hemos visto, al resto de síntomas que hemos visto. Un cansancio con pantalla basta que tengas una preferencia mal compensada, que tengas una aforia, o sea, hay muchas cosas, pero es un síntoma. Hay mucha gente que viene a la óptica y dice, no, es que no puedo, he cambiado de trabajo, ahora estoy con la oficina, estoy más administrativo y me duele la cabeza un montón al final del día. Bueno, pues eso se puede mirar, ¿vale? Porque si la compensación es la misma, todo está bien, siempre hay que ver qué es lo que falla, ¿vale? No tiene por qué ser únicamente una presbicia, por ejemplo. Torpeza visomotora. Aquí ya entramos en, vamos a decir, problemas un poco más profundos de línea media adquirida, de integración, algo que se suele ver más en el estudio de perceptuales, pero que también es otro motivo para recomendar a alguien al ver al optometrista, ¿vale? Cada vez estoy viendo cómo más padres o personas que son ajenas a la optometría recomiendan el entrar a un optometrista simplemente por el hecho de que es torpe, ¿vale? O sea, torpe, cuando digo torpe es que no es a nivel motor algo parece que le cuesta o ha intentado hacer un movimiento de no sé qué, por ejemplo, el típico que le cuesta un montón nadar o que se va al rocódromo que tiene que hacer ya movimientos que ya no son homolaterales y le cuesta, pues ahí estoy viendo cada vez, al menos yo por aquí, como más indagamiento en meterse en la parte de optometría por parte de los que están interesados en este síntoma, ¿vale? Y el último, que sé que me encanta a mí, que es el que a mí no me pasa nada. El que a mí no me pasa nada siempre tiene algo. Si te dicen a mí no me pasa nada, yo siempre he visto bien, de verdad, siempre hay un trasfondo. Suele ser una persona que no te quiere admitir lo que pasa, sino qué narices hacen tus consultas, ¿vale? Siempre que entre una persona de no, yo veo bien, yo estoy correctamente, no me pasa nada, siempre hay que tirar mucho del hilo y son los pacientes a veces más agradecidos, ¿eh? Porque puedes pensar, joder, pero si no le pasa nada, no voy a ser yo quien le dé la turra aquí de, oye, no, que sí, que te pasa algo. No, tienes que tirar del hilo y ver, aquí ya te pones rollo, no sé si habéis visto la serie del Mentalista, que tenía un montón de tiempo, meterte en esa cabeza pensante de decir, vale, voy a analizar a este paciente sin decirle ni mu, porque puede que hasta se lo tome mal, pero voy a ver qué puede fallar. Y tú luego, honestamente, si has descubierto algo, si no nada, le dices, oye, pues mira, ¿sabes esto que me has dicho antes? Pues tiene que ver con tal. Y a veces, tirando del hilo, le descubres un problema que pues, tiene soluciones y lo puedes arreglar. No tiene por qué ser luego una terapia visual activa, puede ser pasiva. ¿Cuántos síndromes de Steph se han quitado con un simple, entre comillas, prismas gemelos y te ha venido diciendo que no pasaba nada? O un traumatismo, ¿vale? Entonces, el no me pasa nada mola un huevo. Yo lo pongo hasta en la ficha. No, dijo que no le pasaba nada y luego, chorro, ¿vale? Entonces, es un tipo de síntoma que yo lo considero como tal, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hecho un barrido de lo que son los síntomas, vamos a decir, más comunes, pues hay que ver un poco la anamnesis que tenemos detrás de esos síntomas, ¿vale? Tenemos que ir viendo qué frecuencia tiene ese síntoma, qué contexto le aparece, qué duración, si tiene algún atenuante, si hace X se le pasa o si no se le pasa, cuánto tiempo lleva, si es congénito o no es congénito, los antecedentes. Y hago una mención en antecedentes, porque solemos preguntar mucho en los cuestionarios si hay algún antecedente familiar, por ejemplo, ya no solo de ambliopías o de tropias, sino también de problemas de temas de dislexia, etcétera, pero sobre todo una insuficiencia de convergencia, por ejemplo. Solemos preguntar los antecedentes y no sé cómo lo enfocáis vosotros, pero yo lo enfoco de cara al padre en el sentido de que si el padre o madre ha tenido ese problema, muy probablemente con la edad que tendrá no se lo habrán tratado y va a empatizar con su hijo. Entonces,
yo lo encaro de esa manera, porque eso para mí es una puerta de entrada a una terapia visual nueva. No, ya no estoy hablando de una estrategia de negocio, estoy hablando de poder ayudar a ese nene, ese niño, lo que sea, ¿vale? Los antecedentes a mí me sirven mucho antes de entrar a un estudio binocular, porque si en el estudio me dicen, el padre tiene tal, pues como vea que el niño tiene lo mismo, se lo voy a hacer saber al padre. Le voy a decir, mira, tiene lo mismo que tenías tú. O sea, ¿cómo lo viviste tú en aquel momento? Hay gente que ha tenido ambliopías, le han puesto le has cascado un parche y la han reventado. Y pues va a empatizar y te va a decir, oye, pues yo quiero que esto se solucione, ¿vale? Entonces, yo lo veo de esa manera. Obviamente, la correlación clínica que puede tener, por supuesto, pero yo personalmente suelo coger ese dato, ¿vale? Eso es bueno, pues un truquillo que utilizo siempre, que la verdad que me va muy bien. Cuando quiero intentar, sobre todo cuando hay padres que son un poco más reticentes a terapia visual, a que les viene un poco de nuevo, ¿vale? Entonces, ¿tenéis alguna duda de diagnósticos? Porque ahora perdón, de síntomas, ahora vamos a pasar a diagnóstico. Y los síntomas simplemente es un poco cuáles son los más frecuentes o los que más se suelen utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, aprovecho, mientras pensáis tenéis alguna pregunta, os enseño cómo haríamos aquí. Mira, voy a compartir esta pestaña. Esto ya es perceptal y es abierto, ¿vale? Entonces, cuando vas a generar un paciente nuevo, ¿vale? Pues hacemos un paciente nuevo por aquí, pero bueno, yo voy a utilizar el mío de prueba para que veáis lo que utilizaríamos para añadir esos diagnósticos, ¿vale? Cuando hacemos un paciente nuevo, mira, espérate, vamos a hacerlo de nuevo con vosotros. Vamos a poner aquí paciente nuevo, ¿vale? Nada, haríamos la ficha, ponemos aquí la prueba, webinar, fecha de nacimiento, ponemos la que sea, lateralidad, vale. Entonces, cuando rellenas la ficha, aquí tú ya puedes colocar el diagnóstico que le has visto y que vamos a ver ahora en el punto número 2, ¿vale? Aquí tenéis categorizados, no todos, pero la gran mayoría de diagnósticos, y de hecho no son únicos, tú puedes pinchar varios, ¿vale? O sea, tú puedes hacer una selección de tal manera que tú puedes poner, por ejemplo, tiene insuficiencia de convergencia, pero claro, es que también resulta que esa insuficiencia de convergencia le está dando una exotropia intermitente, pues lo pones, ¿vale? Entonces, ya la ficha se te queda hecha con ese patrón, con esa información, y una vez lo creas, cuando entramos a la ficha, aquí te va a salir en su perfil de paciente, aquí arriba o aquí a la izquierda, aquí abajo del todo, el diagnóstico, y bueno, esto lo veremos después, pero te sugiere ya un programa de terapia visual, ¿vale? Esto es muy útil para los que tenéis menos experiencia o es un caso un poco raro y no sabéis por dónde tirar. Bueno, pues os dice una serie de protocolos que podéis ir empezando. Esto lo veremos ahora después un poco más detenidos, ¿vale? Entonces, vamos a la parte del síntoma, vamos al diagnóstico, cambiamos de ventana. No sé si tenéis alguna pregunta, no he visto nada por aquí. No, pues entonces seguimos adelante, ¿de acuerdo? Vale, vamos al diagnóstico. He de deciros que este webinar no tiene como objetivo enseñaros a hacer el diagnóstico, ¿vale? Os voy a decir lo importante de los puntos claves para poder enfocar la terapia de esta manera de 8 fases, ¿vale? Ya hemos visto la parte central, que sería el diagnóstico, el síntoma, ¿vale? Ya sabemos de dónde partimos, estamos en ese planeta que decíamos al principio y ahora vamos a ver los diagnósticos y cómo afrontarlos, porque el diagnóstico, como os pongo ahí, al menos para mí, el 50% lo tenéis hecho si el diagnóstico está bien, ¿vale? Es verdad que luego puedes ir cambiando el diagnóstico y decir, ay, pues yo pensé que era X y ahora resulta que es otra cosa, ¿vale? Eso lo podéis ir viendo después en terapia, pero el examen binocular, si tú tienes claro que el síntoma está clara la raíz, sabes más o menos por dónde tirar, el diagnóstico vas a intentar hacerlo lo más certero posible. Entonces, el diagnóstico, las patas fundamentales del diagnóstico serían las siguientes. La motilidad ocular, y las he ordenado de tal manera que son de más, ya no os hablo de nivel neurológico, os hablo de nivel funcional, ¿vale? Para el mismo paciente dentro de la terapia, y que cuando empiezas por esta familia de diagnóstico, es decir, estas pruebas fundamentales y principales, todo va mejor. Es decir, si tú empiezas con motilidad ocular, luego lo vais a ver en la parte de protocolo, ¿vale? Pero si los movimientos oculares los empiezas a tratar y después de eso sigues haciendo otras cosas, como por ejemplo acomodación y emergencias, si ya has tratado oculomotricidad, todo es mucho más fácil, ¿vale? Pero eso lo veremos después. Entonces, aquí lo he ordenado con el mismo sistema de importancia, ¿vale? Por tanto, el primero que yo suelo ver es el de motilidad ocular. Si tenemos buenos movimientos oculares, tenemos unos académicos correctos, fijamiento, que no haya pérdidas, que no haya una
un extra de compensación, que no haya regresiones, que ese sacádico sea correcto. Y muy importante, yo lo hago. Cuando le estoy haciendo la evaluación, le digo, vamos a evaluar los movimientos de tus ojos. La comunicación siempre la tenéis que adaptar a una persona que no sabe de optometría, ¿vale? Vamos a ver si tus ojos se mueven rápido, se mueven lento y si aciertas en el movimiento, ¿vale? Porque así ya se pone un poco en el papel de, vale, tengo que acertar aquí y ya como que la conciencia aparece y nos evitamos muchos fallos de diagnóstico por baja concentración, ¿vale? Os habrá pasado una vez de hacer sacádicos o cualquier otra prueba en el examen y decir, ¡buah, qué desastre! Empezar terapia, 2 sesiones, hacerlo de nuevo, ¡buah, de lujo! Soy un crack de la terapia visual. Y es porque a lo mejor el chaval ya estaba más confiado, estaba más tranquilo, estaba más en su sitio, ya sabía lo que tenía que hacer. La parte de la conciencia, que es la siguiente que vais a ver, para mí es que es la clave junto a las 6, porque la conciencia en este caso ayuda, ¿vale? Entonces, si tú en la motilidad ocular le explicas brevemente, vamos a hacer esto y esto, no es únicamente, vale, mira aquí y ahora mira allí o ahora no mueves la cara, etcétera. Hay que explicárselo todo mascado, ¿vale? Tenga la edad que tenga, hable el idioma que hable, ¿de acuerdo? Vergencias. Las vergencias, 3/4 de lo mismo, las vergencias son muy abstractas a la población, ¿vale? Muy abstractas. Vergencias, si tú le quieres explicar la vergencia a una persona, le tienes que decir la palabra bizco casi siempre, porque no lo termina de pillar, ¿vale? Entonces, simplemente hacer un movimiento de convergencia, ¿vale? Hay mucha gente que no lo termina de comprender y cuando lo comprende, en terapia o fuera de terapia, ya es un paso más que tiene hecho a la hora de comprender el ejercicio. Por tanto, tienen que comprenderlo bien, ¿vale? Por ejemplo, cuando hacemos vergencias, si tú haces una vergencia, a ver si se me puede ver con la cámara, a ver, aquí. Por ejemplo, si hacemos la vergencia, ¿vale? Lo hago con un rotulador de estos rojos. Si tú estás haciendo un PPC normal y corriente y el paciente, tú coges y le haces una foto, vale, a mí se me ve que estoy convergiendo. Si no estoy convergiendo, avisadme y paso por vuestra consulta. Si veis que está convergiendo, le podéis hacer una foto, yo lo hago mucho con ellos y le enseño. Mira cómo están tus ojos. Y algunos dicen, ostras, estoy visco. No, tus ojos están apuntando tal. Vale. Esto está guapísimo cuando se lo hacéis a una persona, un niño o niña, que tenga insuficiencia de convergencia. Porque claro, a ver si lo sé reproducir porque cuesta un poco. Tú le haces esto, ¿vale? Y entonces tira el ojo dominante y solo mira con un ojo. No sé si lo estoy haciendo bien, ¿vale? Porque encima sin gafas no veo nada. Pero solo está viendo uno y el otro está a cuenca, ¿vale? Entonces, cuando tú le enseñas eso, le estás haciendo un clic, ¿vale? Entonces, está muy bien el tú enseñárselo todo el tiempo. Yo soy muy pesado en el estudio, ¿vale? Me parece un teatro. Estamos todo el rato todos hablando y voy enseñando un poco todo lo que vamos haciendo. Porque es la única manera, primero, de que entiendan lo que estamos haciendo, que nos sirve como divulgación. ¿Cuántas veces os habrá pasado de hacer algo así y que te digan, ay, pues yo esto no lo sabía, o a mí no me han hecho esto nunca, y esa cuerda con bolas no la he visto nunca? Pues eso es parte de la difusión de nuestra profesión. Mucha gente no tiene ni puñetera idea de lo que hacemos en la consulta. Se piensa que vamos a hacer gafas y ya está. Es verdad que hay ciertos países que desgraciadamente no pueden ir más allá. A nivel legislativo, si no es el oftalmólogo, si no es otra figura, no puede hacer terapia visual. Me da igual, estas pruebas las puede hacer cualquiera en su casa. Si tú cuando estás haciendo el examen binocular se la estás enseñando, le haces un poco de docencia de lo que estás trabajando, vas a reforzar tu autoridad hacia ellos, lo cual te va a facilitar una posible venta de terapia visual después. Y lo más importante, que es lo que más nos conviene ahora, la prueba le va a salir bien. El PPC se va a esforzar por hacerlo bien y vas a tener una información mucho más fiable, ¿vale? Insisto en esto porque hay muchos pacientes, sobre todo niños y niñas que tienen TDAH, que es muy difícil que estén concentrados, y menos la primera vez. De hecho, a veces la segunda y tercera casi que es peor porque te coge confianza. Pero la primera están súper cohibidos y les cuesta mucho ser naturales. Y para este tipo de habilidades, la naturalidad también influye mucho, ¿vale? La convergencia, las oculomotricidades, todos los diagnósticos. Acomodación, lo mismo. Yo la acomodación, para mí, la que más uso, no solamente el lens, el reflejo retiniano, cualquiera de ellas, para mí la más importante siempre van a ser los flippers, tanto en monocular como en binocular. Si relaja bien, si no relaja bien, si le cuesta positivo, si le cuesta negativo. Todos esos feedbacks, pero sobre todo, insisto, explicarle qué es lo que vas a hacer, ¿vale? Decir, mira, te voy a poner esta lente que lo vas a ver más grande y mal, pero enseguida lo vas a ver bien, ¿vale? Venga, perfecto. Te pongo esta que tienes que hacer un esfuerzo y lo vas a llegar a ver bien aunque sea pequeñito. Ok, ¿vale? Ese tipo de matices, ¿de acuerdo? En todas las pruebas de acomodación. La acomodación también
A mí al menos no me ha parecido que a los pacientes les suponga un esfuerzo abstracto de comprenderlo, pero la parte de emergencias, por ejemplo, sí, pero la parte de acomodación como que lo pillan más. Lo pillan más, pero porque si le haces un buen ejemplo, lo pillan fácil. Por ejemplo, tú le dices que tu ojo es una cámara de fotos como la del móvil y vas a hacer macro, que ahora los chavales esto lo controlan súper bien, y dices, mira, vamos a hacer macro, vamos a acercarnos aquí un montón. Y ya le dices, esto se llama acomodación. Ah, vale, vale. Pues ya le metes una palabra nueva, ¿vale? Que también mola que tengan palabras un poco más técnicas, ¿vale? Seguimos. Binocularidad, estereopsis, la base, la vara de medir, ¿vale? Como sabéis, pues, ¿qué os voy a decir? Una binocularidad es esencial en todos los pacientes, si su integridad anatómica lo permite, por supuesto. Valorar si hay supresión, si no hay supresión, si tenemos estereopsis. Incluso, aquí creo que no lo he puesto, pero hacer el Ishihara, que no cuesta nada, ya ayuda mucho a evitar problemas de daltonismo y a evitar problemas de síndrome de estrés. Pero la binocularidad estereopsis es básica, ¿vale? Medir la estereopsis como siempre y la supresión en diferentes distancias, ¿de acuerdo? El procesamiento visual. Esto ya va más a la parte de habilidades perceptuales, ¿de acuerdo? Esto ya sabéis que no, al menos aquí no lo hacemos en el mismo estudio binocular, lo hacemos aparte, es un estudio mucho más largo. No siempre lo recomendamos pues cuando lo vemos necesario de verdad. Hay padres que insisten, ¿eh? Hay padres que dicen, no, yo quiero hacerlo. Pues lo hacemos. Pero hay otras ocasiones en las que los padres dicen que están dispuestos a hacerlo, pero nosotros, pues si lo vemos claro, vemos que el problema era muy claramente optométrico de eficiencia, pues decimos, oye, no hace falta, hemos encontrado la raíz del problema. Y nunca está de más hacerlo, ¿vale? Pero como es una prueba muy compleja a nivel de cuadrar los horarios de los chavales, que son 3 horas, más los padres que tienen que coordinarse, etcétera, en nuestro caso, pues si hace falta, lo vamos a hacer. Si no hace falta, se lo diremos. También lo agradecen, ¿de acuerdo? Dominancia y direccionalidad. Esto es una parte que no se suele ver demasiado, cada vez se va viendo más y para mí es bastante importante, por no decir casi básico, ¿vale? La dominancia y la direccionalidad, que ya os anticipo que haremos un webinar a posta de esto, porque esto es un melón enorme, no nos vamos a parar 100% ahora mismo en esto, pero el conocer el ojo dominante sensorial, el ojo dominante motor, y si ese paciente está lateralizado, es muy importante, porque la sintomatología, sobre todo a nivel de lectura y a nivel de comprensión y escritura de un paciente disléxico o lateralidad cruzada o cualquier cualquier problemática de esta índole, nos va a modificar la terapia de arriba a abajo, ¿vale? Entera. Las cartas de Hart, simplemente, hacer una prueba mañana mismo. La carta de Hart, probar a hacerla en un paciente que le cueste mucho de normal, ¿vale? Si hacéis la prueba del ojo dominante, ¿vale? Ya sabéis, el de colocar un papel con un agujerito y a ver cuál os ve, ¿vale? Si os hace así, pues sería ojo dominante, en este caso izquierdo, ¿vale? Pues ya sabéis cómo es. Si veis que está cruzado con su mano eso, esto es un poco chapucero, lo que os estoy contando ahora, pero va a servir para hacer esta prueba. Si veis que está cruzado, por ejemplo, ojo dominante derecho, mano dominante izquierda, probar a hacerle la carta de Hart al revés, desde abajo hasta arriba, ¿vale? Y si mejora, me lo decís, porque muy probablemente mejore, ¿vale? Pensad que estos pacientes primero hacen un barrido, o sea, nosotros de manera instintiva, vamos a decir, los lateralizados, como si fuésemos una secta, lo que hacemos es hacer un barrido de izquierda a derecha, muy rápido, y como que localizamos. Entramos a una zona, a una habitación nueva, y sin quererlo, vais a hacer mirar de arriba a abajo, en horario, ¿vale? Los que tienen lateralidad cruzada, dislexia, etcétera, lo hacen al revés, ¿vale? Miran de abajo hacia arriba. El texto lo hacen de derecha a izquierda y luego corrigen para adaptarse a nosotros, ¿vale? Los lateralizados. Entonces, claro, pensad que esto modifica muchísimo la terapia, ¿eh? O sea, puedes hacer una terapia a una persona que no tenga ningún problema de lateralidad y puedes hacérsela a uno que sí que tenga y en los dos casos te puede ir perfectamente. Ahora, si sabes el dato, te va a mejorar. Vas a adaptarle mejor los ejercicios, vas a tener mejor motivación, vas a tener mejor feedback del paciente, mejor feedback de los padres, o sea, es una cadena, ¿de acuerdo? Es como la estrellita del diagnóstico, ¿vale? Entonces, una vez tenemos todas esas familias de diagnóstico que vas a tratar, de campos a trabajar en el ejercicio del examen binocular, pues ya tenéis un poco el sistema integrado de ver qué diagnóstico tenemos, ¿vale? Os voy a enseñar por aquí cómo lo haríamos en la aplicación para que tengáis ese procedimiento hecho. Os cambio la pantalla, volvemos al señor Webinar 3.
Aquí en este caso lo que haríamos sería entrar a la misma pestaña el inicio, ¿vale? Y abajo del todo pone estudio binocular, ¿vale? Entonces entráis aquí, nuevo examen, y esto básicamente es una plantilla, como la que tenemos todos. Anamnesis, agudezas visuales, refracciones, forias, vergencias, acomodación. Esto es simplemente rellenar tus datos. En lugar de hacerlo en un papel, pues paras un segundo y lo vas rellenando aquí. Yo lo hago directamente aquí. O sea, lo tengo en la tablet. En la tablet es que es muy fácil usar Perceptalis porque vas con el dedo o con el lápiz y es muy rápido, ¿vale? Entonces, vas rellenando todos los datos, ¿vale? Y aquí ya tienes toda esa información. Aquí, en este caso, Perceptalis lo que hace es un archivador de esos datos, ¿vale? Tenéis ahí, lo guardáis y luego, si hacéis otro, aquí ya se me ha guardado esto, aunque está vacío, si hacéis otros, podéis hacer una comparación y te dice cuáles son los que han cambiado, ¿vale? Y una vez tenéis el estudio binocular, ahora sí, ya podéis ir al paciente, aquí donde pone editar o cuando hacéis el paciente nuevo, ya seleccionáis aquí abajo el diagnóstico que vosotros hayáis visto, ¿vale? Una vez tenéis ya el nombre del susodicho problema, pues ya lo tenéis aquí localizado, ¿vale? Entonces, volvemos aquí a esta pestaña del diagnóstico y en el diagnóstico, insisto, mogollón en lo de la confianza del paciente. De verdad, mira, yo no soy conocido por ser el automatista más técnico del mundo, ¿vale? Yo soy conocido, al menos por mis pacientes, por hablar claro, ¿vale? Hablo en el lenguaje que ellos entienden. Me da igual si sé o no sé, pero el lenguaje que le tienes que transmitir a ellos tiene que ser comprensible, ¿vale? Entonces, en el estudio binocular empieza toda vuestra historia con el paciente. Si vosotros el examen binocular lo hacéis cercano, comprensible, que ellos vean lo que estáis haciendo, que no sea una batería de pruebas. Yo me acuerdo de cuando iba al oftalmólogo cuando era pequeño, que desgraciado de mí que iba por ahí, me hacían la revisión a oscuras con un retino que no sé qué tal. Era como súper extraño todo, ¿vale? Nada de eso, fuera. Como si os quitáis la bata en el sentido metafórico de decir, oye, os voy a explicar lo que estamos haciendo aquí de la manera más dicharachera posible, siempre dentro de la profesionalidad, pero que el transmitir esa cercanía a mí me ha dado muy buenas noticias, muy buenos resultados en cuanto a un buen diagnóstico, en cuanto a una buena relación con el paciente y, por tanto, una buena motivación, una buena adherencia. O sea, lo es todo, ¿vale? He visto casos de otros pacientes que han trabajado en otras clínicas que les ha ido fatal y yo replicando simplemente lo que estaban haciendo, pero siendo más cercano al paciente, pues no tiene nada que ver, ¿vale? Es una cuestión de ese enfoque y debéis empezar aquí, en el estudio binocular, ¿vale? Porque es donde os presentáis, ¿vale? Entonces, si ese estudio se realiza en la base de esa confianza, de que el paciente sabe lo que estáis haciendo con él, mejor, ¿vale? Todo será mucho más sencillo, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. El siguiente bloque ya vamos a tratar la conciencia, ¿vale? Junto con la 6, la fase 3, que ya os recuerdo aquí rápidamente el planeta este, ¿vale? La fase 3 ya salimos de ese planeta, ya comenzamos el viaje a la atmósfera, ¿vale? Es decir, ya tenemos localizado al paciente, ya tenemos localizado el síntoma y el problema, vamos a lanzarlo a su planeta, ¿de acuerdo? Entonces, la fase 3 es para mí la de, oye, que vas a coger un cohete, vas a empezar a volar, chaval, ¿vale? Necesitamos que el paciente entienda lo que va a hacer, entienda cuál es su problema, para que él sepa, 1, abordarlo, 2, comprometerse, 3, que sus acompañantes también lo entiendan, ¿de acuerdo? Y eso facilita la vida mogollón. Es que me da igual si el caso es difícil. Obviamente, si es difícil será más complicado. Pero si el caso es difícil, pero el paciente sabe lo que tiene muy bien, abstractamente, funcionalmente, socialmente incluso, hasta la parte emocional, ¿no? O sea, nos podemos liar aquí a lo que queráis, ¿de acuerdo? En la parte de conciencia. Pero esa parte es, vamos, es fundamental. La conciencia, para mí, tiene como unas fases, ¿vale? Conciencia no es explicar, oye, tienes un ojo, tienes un cristalino, no funciona ese músculo ciliar por algún motivo, vamos a espabilarlo. Incluso así lo podéis decir y te va a decir que me está contando, ¿vale? Es decirle, mira, tienes este síntoma, te duele la cabeza al leer, te vibran las letras, te saltas las líneas. Por tanto, en clase, pues no estás riendo al rendimiento que deberías, ¿vale? Estás siendo lastrado por un problema, ¿vale? O una frase que va muy bien es, no estás llegando al potencial que de verdad tienes, ¿vale? Entonces, hay que decirle lo que le pasa. Imaginaos que estamos tratando con un paciente con insuficiencia de convergencia que incluso a veces tiene leve exotropia, ¿vale?
Pues vas al punto de dolor de ese paciente y le dices, pues mira, se te va el ojo, así con estas lenguas, porque al final es el problema por el que venía este paciente inventado, porque no tienes capacidad de converger esos ojos, no, de ese alineamiento de ese trabajo por X, por X, por X. Entonces, se lo explicas bien, que él lo entienda. Y lo que vas a hacer después es decirle a ese niño que se lo diga a los padres y le digas, tú, le vas a decir a tu papá con tus propias palabras qué es lo que te pasa, ¿vale? Yo suelo separarlos primero. Separo a los padres, se lo digo al niño, vuelve a entrar y le digo, venga, dile qué te pasa. Y se lo cuenta. Y ese ejercicio os hace ganar en velocidad de terapia visual muchísimo. Ya os va a dar una adherencia, ¿vale? Y cuando esto ocurre, o sea, es muy guay. Son cosas que de verdad que digo, joder, ojalá se pudiese grabar para tenerlo para motivo, como desarrollo personal de decir, mira qué chulo. Cuando los padres escuchan a su hijo decir lo que le pasa, si lo has encontrado, porque a veces no se encuentra la primera, los padres ya de por sí están dispuestos a ayudarle, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahí ocurre una conexión entre ellos que va a hacer que tengan el resultado que tenéis aquí después de la conciencia, que es la motivación. Cuando están motivados todos, sabéis que van a trabajar. ¿Cuántas veces habéis visto a un paciente? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Has hecho las cartas de dejar? No, yo no sé dónde las tengo. Ay, no, es que mi padre está en casa de no sé qué. No, es que esta semana estaba en casa de mi madre. Es un marrón, porque uno, hablando mal y pronto, os jode a vosotros como terapeuta, porque decís, vale, he hecho un trabajo con este nene que está mejorando y tal, pero se está yendo por tierra porque no están trabajando. Y de verdad, la raíz está en la motivación. Como no estén motivados, no conozcan el problema y sea simplemente que el nene viene aquí 1 hora a la semana y punto, de verdad que no vais a ningún lado. Es como el psicólogo. Si yo voy al psicólogo porque estoy rayado, pues estar ahí años, ¿vale? Entonces, en terapia visual esa parte es muy importante, la parte de la conciencia, ¿vale? ¿Cuál es el resultado de la motivación? La adherencia, el que se comprometan, el que cojan el toro por los cuernos, el que digan, vale, si hago esto, sé que va a durar un poco de tiempo y ya no tengo que volver nunca más, ¿vale? Si hago esto, leeré súper rápido. Si hago esto, mis compañeros no sé qué, ¿vale? Entonces, todo va mejor cuando tienen conciencia. Y por tanto, después de esa adherencia tenemos pues, los resultados clínicos, ¿vale? La conciencia en este caso es hablar de analogías cotidianas, como os decía, te pasa esto por esto, el problema que tienes con fulanito que te dice que se te va el ojo es por esto, entonces si lo tratas, ese dejará de decirte nada y le podrás decir tú lo que quieras. Es enseñarle todos tus datos y transcribirlos a la sociedad, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Eso es lo que realmente nos hace cambiar vidas y no vende gafas. El llegar al corazoncito de la gente y decirle, mira, te pasa esto por esto, ¿vale? Y lo vas a entender. Cuando lo entienden, de verdad que funciona muy bien. Y aquí os pongo un truco que está muy guay, que lo estoy haciendo desde hace poco y me funciona tan bien que lo hago siempre. Vas a decirle al paciente, si justamente imagínate que estás haciendo el diagnóstico, lo tienes ya, o ya es la primera sesión de terapia, y hay otro niño, ¿vale? En la sala, en la consulta, haciendo terapia, o esperando, lo que sea, pero que esté dentro de vuestra rueda. Pues vas a decirle al otro niño, con el permiso de la terapeuta que esté o el terapeuta, que si os los puede juntar un momento. Y lo vas a sentar en una sillica, en una mesa, como si fuese un cole, y le vas a decir, venga, Juanito, ¿qué te pasa? Díselo a Joselito. Y después al revés. ¿Y tú, Joselito, por qué estás aquí? Ese ejercicio va de lujo, va de lujo, porque se motivan, saben que ya Joselito, como se llame, está en terapia, se van a volver a ver, ese ya sabe que tiene qué problema tengo, por lo tanto está abriendo esa pequeña vulnerabilidad que le va a anexionar más al centro y a ti y al trabajo que va a trabajar. Entonces, ese truquillo de verdad funciona de escándalo. A mí me encanta y además que me hace mucha gracia porque ves como los críos se dicen en su idioma lo que les está pasando y te partes de risa, ¿vale? Entonces, ese truquillo va muy guay, ¿vale? Entonces, la parte de conciencia, aquí tenéis. Os he puesto un caso que es, bueno, lo he anonimizado, no he puesto el nombre real, pero es un caso mío de hace unos meses. Es un chaval con insuficiencia de convergencia. Este chaval estaba derivado por bajo rendimiento lector y el tío, os aseguro que era altas capacidades, mínimo porque era una chaval, pero claro, con insuficiencia de convergencia que esperas, no puedes hacer gran cosa, ¿vale? Entonces, los padres convencidos de que el problema es de las pantallas, que no entienden muy bien qué hacer, esos ejercicios visuales estos, que no sé qué. Este en concreto me vino de otra clínica, ¿vale? Venían descontentos de otra clínica, que habían estado un montón de tiempo trabajando y seguía igual. De hecho, le hacías el PPC, adiós, ¿vale? No había PPC. Entonces, venían cansados, frustrados, pero habían decidido darle una segunda oportunidad, ¿vale? Entonces,
Si tú haces el primer intento, que es el diagnóstico, vaya directo a los ejercicios, pum, pum, venga, tenemos que hacer esto, Diana, no sé qué, tal. Es como ir al gimnasio y decir, mañana estoy ciclado. Pues no, ¿vale? Tienes que saber por qué lo haces, ¿vale? Si tú vas al gimnasio es porque quieres estar guapo, porque quieres gustarle a no sé quién, tal, pues tienes que hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, en la fase en la que estábamos, que era de conciencia, porque el chaval ya estaba diagnosticado, había venido con un diagnóstico, el cual corroboré, estaba claro, pero yo empecé de cero. Entonces, vamos a empezar por la conciencia. 15 minutillos que estuve con él encerrado, diciéndole, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Pues esto es el problema y así es como lo vas a abordar. Este chaval duró un mes en terapia, porque ya había trabajado, si es que se sabía los ejercicios. Lo que pasa que no tenía motivación, se la pelaba, le daba igual, era como, joder, otro día más aquí. Y sin embargo, cuando tú le das la conciencia de cuál es el problema, pues vienen encantados, ¿vale? Y lo digo con el fin de ya no alargar terapias, en monetizar. No estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de acabar con su problema, ¿de acuerdo? Entonces, cuando están motivados, de verdad, cambia todo en un 100%, ¿vale? Ahora vamos a ver la parte del protocolo, ¿vale? El protocolo es cómo ir encarando cualquiera de estos diagnósticos de una manera ordenada, ¿vale? Disculpadme un segundito. Entonces, el protocolo es muy importante porque, como os decía antes, no puedes empezar una terapia visual de una insuficiencia convergente, como es este caso, con un esterograma, ¿vale? O con cualquier problema que sea un reto emergencial para él, ¿vale? O que estemos en riesgo de supresión. Hay que ir por orden, ¿de acuerdo? Entonces, el orden que yo hago, ¿vale? Está basado en lo que he estudiado, en lo que sé y en mi experiencia, ¿vale? Son 14 años trabajando, haciendo lo mismo y al final es como mi librillo, ¿vale? Esta sería un poco la base que yo hago. Obviamente esto es extremadamente personalizable porque cada paciente, cada síntoma lo vas a agarrar de otra manera, ¿vale? Pero siempre empiezo con lo mismo, motilidad ocular, aunque sea un rato. Me da igual el diagnóstico, pero aunque sea un rato. La primera sesión vamos a ver motilidad ocular, vamos a ver que las cartas de Jara se hagan bien, pelota además de, por ejemplo, fijaos, yo hago mucho esta que os voy a enseñar aquí, mira. Hago mogollón esta. A los pacientes que en teoría no tienen problemas de oculomotricidad, hago mucho las cartas de HAR dinámicas, ¿vale? Entonces, ponemos una carta, o dos, o tres, o cuatro, las que queráis, y meto líos, ¿vale? Le meto esto, o quitamos esto y le meto vibración, ¿vale? Para que se vayan ahí como temblando, o le meto rotación en una. A los que van de listo les meto esto, a ver qué hacen. O directamente las ponemos en anaglifo, ¿vale? Y metemos el parpadeo. El parpadeo para supresiones es la leche, porque de repente es como, uy, 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 que se me va, que se me viene, que se me va, que se me viene. Y esto de hacer así para que vuelva la imagen o tocar, que a veces es como un recurso físico, ¿no? Para que vuelva esa conexión. Con este parpadeo muchas veces no hace falta hacer nada, porque ya están atentos, están predispuestos a que haya una imagen y como en este caso sale mixta, bueno. En fin, es trabajar un poco la oculomotricidad desde el primer día para ver cómo está, ¿vale? Vamos a volver a la presentación por aquí. Así. Bien, entonces, la motilidad ocular yo la trabajo siempre. Que veo que está perfectamente, es un hacha tal, la apunto. Perfecto. Vamos al siguiente, ¿vale? Entonces, la siguiente fase sería, en este caso, las emergencias. Los que me conocéis, sabéis que llevo tatuado la regla de apertura. Es mentira, no la tengo, no tengo tatuada, pero me la podría tatuar porque me encanta, ¿vale? La regla de apertura, para mí, es el mejor instrumento que ha creado la optometría. O sea, abre muchos caminos, no solamente emergencia, es periferia, es acomodación, es comprensión, es abstracto, es mucho, ¿vale? Te da muchas opciones. Hablo de emergencias con la regla de apertura, pero también puedo hablar de flotadores, puedo hablar ya un poco más avanzado, pues de hacer un estereograma o de hacer un estereograma con anaglifo, ¿vale? Pero sobre todo, las emergencias también en punto de acomodación próximo. El juego este que es una gafita para pintar con la nariz, ¿vale? Lo que os quiero decir es que antes de echar para adentro hay que ver qué pasa afuera, ¿de acuerdo? ¿Ok? Motilidad ocular primero. Vamos a ver que todo esté bien compensado, que todos los movimientos estén en su sitio y después vamos a ver las emergencias. Ojo, no estoy diciendo absolutamente nada y no lo voy a decir en este webinar porque si no nos vamos de aquí a las 12 del tema de integración motora, ¿vale? No he dicho nada ni lo voy a decir, lo diríamos más en otro webinar, pero el tema de la integración motora, ¿vale? Ya sabéis, ángeles en la nieve, etcétera, eso estaría por debajo de esto,
más por debajo, ¿vale? Pero como no es lo más frecuente, si tenemos que hacer una base, sería esta, ¿vale? Después, una vez que tenemos las emergencias controladas, y tiraríamos por la acomodación, que como sabéis están juntas, pero la acomodación como concepto, como tal, suele ser algo más abstracto en la fase de terapia, ¿vale? Os decía antes que la emergencia era muy abstracta, pero en diagnóstico. En diagnóstico, para que ellos lo entiendan, fijaos cómo es el nivel, que yo las negritas, la barra de prisma, siempre les digo, os voy a enseñar las espadas de la óptica. Es algo guay, parándose. Entonces, como tan abstracto que prefiero enseñársela como juegos. Pero la acomodación en terapia suele ser más abstracta, como que a veces le cuestan un poquito más. Entonces, yo la suelo hacer después de emergencias, ¿vale? O a la vez. La 2 y 3 pueden ir perfectamente a la vez. Una vez tenemos ese bloque grueso del 1, 2 y 3 de motilidad, emergencias, acomodación, ya pasamos a binocularidad y fusión cuando está listo, ¿vale? Hay que ir haciendo una selección de pruebas con la gafa de roja verde, rojo cian, para ver si la fusión siempre es correcta, si la pierden a algún punto, si hacemos motilidad y la fusión siempre es buena, pero en tal punto no, ver qué pasa o en tal distancia, ¿vale? Cuando todo eso está claro, lo vamos a binocularidad y fusión. Hacemos cualquier tipo de ejercicio de binocularidad. Por ejemplo, os enseño por aquí alguno. Así, ¿vale? Todas esas fases las podéis trabajar aquí, ¿vale? En cualquier ejercicio. Y tenéis todas para poder ser impresas y podéis trabajar complementando con otros ejercicios que tenemos físicos siempre en la tienda, en la clínica, ¿vale? Por ejemplo, si queremos hacer emergencias y la regla de apertura, esto es un generador de fichas que tú puedes imprimirlas, las puedes hacer con anaglifo también, ¿vale? Entonces, esto para si lo quieres cambiar, pues la puedes imprimir, pero tienes pues, la fusión estática de toda la vida, ¿vale? Podemos hacer aquí una flor, por ejemplo, para que la fusionen. Le podemos añadir diferentes formas, le podemos añadir, pues ya sabéis, que tenga palabras también, ¿vale? Esto lo podemos trabajar en pantalla, lo podéis trabajar en físico como siempre, podéis hacer estereogramas, ¿vale? Podéis hacer ya una vez en binocularidad con la parte con los anaglifos, podemos indagar en esas profundidades, ¿vale? Por tanto, se puede trabajar bastante bien aquí todo junto con lo del bloque de ambliopía, que también, ¿vale? Se puede hacer cualquier ejercicio para antisupresión dentro de Perceptalis, pero también se puede imprimir todo, ¿vale? Aquí donde pone PDF, os saldrá PDF, os saldrá imprimir, depende de la prueba, porque, por ejemplo, aquí solo sale el crucigrama, pero no sale la descripción. A los que os mole las crucigramas, sabéis que os pone verticales, 1, 2, 3, horizontales, 4, 5, y te pone una descripción, ¿no? Pues eso te sale impreso. Este no se puede hacer en pantalla porque no le veo sentido. Este tiene que ser físico, ¿vale? Entonces se imprime. Todos se pueden imprimir, ¿vale? Relleno de frases, rellenos de circulitos, ¿vale? Entonces, todas esas fases las vais a poder trabajar con la aplicación si la queréis trabajar por ahí, ¿de acuerdo? Estereopsis. Sería para mí como la vara ya de medir, decir, uy, estamos cercanos. Cuando la estereopsis está mejorando, si veníamos de una estereopsis baja, ya es decir, vale, estamos en el punto, ya guay, ¿vale? Y el procesamiento de integración, que si tenemos un problema de procesamiento de integración de base que hemos visto en el estudio perceptual, ese número 6 lo pondríamos, iba a decir abajo, pero no, lo pondríamos siempre, todo el rato. 1.6, 2.6, 3.6, ¿vale? Porque es importantísimo, ¿de acuerdo? Ya os digo, eso es un melón que no podemos abrir hoy, ¿vale? Pero lo abriremos. Entonces, el protocolo que yo hago, en este caso, siempre es pasar de lo más grueso, lo más esencial y lo más primitivo a lo más específico, ¿vale? A lo más integrativo, ¿de acuerdo? En este caso, haciendo este método, esta progresión, no me gusta generalizar en automatía comportamental, de hecho no lo voy a hacer, pero me va bien. Es decir, casi todos los casos los saco adelante siguiendo un poco esta idea, ¿vale? Ya sabéis, cada caso no tiene nada que ver al siguiente, pero haciendo un poco caso a esta secuencia, se mejora bastante. Al menos cuando estás perdido y dices, vale, ¿dónde estoy? Pues te fijas aquí dónde estás y dices, vale, pues vamos a trabajar ahora este ámbito, ¿vale? Vale, el tema de entrenamiento. El tema de entrenamiento ya va a ser directamente lo que vamos a hacer en terapia, ¿vale? Vamos a ver por aquí. Esto es. Bien. Vale, entonces, aquí es donde vamos a reestructurar toda su parte, aquí he puesto el cableado porque yo lo veo como un cableado neurológico, aquí es donde vamos a reestructurar todas las herramientas que este paciente tiene, ¿vale? Mirad, los que habéis hecho el SANET, al igual que yo, os conocéis, y seguramente fuera de SANET también se conozca esto, el concepto de high level, ¿vale? El concepto de está en high level o no está en high level o está en low level directamente. Para los que no lo sepáis,
Esto es esta gráfica de aquí, ¿vale? Es cuando el paciente se le está presentando un reto y ese reto le supone poca dificultad y nada nuevo, no está estimulándose en la cosa, lo hace de manera automática. Ahí estaremos en una zona low level, es una zona en la que ni le va ni le viene, ¿vale? Es como decirme, mira, vamos a trabajar la motricidad fina abriendo este zumo, pues es la pena, ¿vale? Ahí estaríamos en low level, ¿vale? Perdón. Sin embargo, si tú ahora dices, vale, a un paciente que tiene insuficiencia de convergencia, por ejemplo, vamos a meter granitos de arroz en una pajita que está pegada en la mesa y vas a utilizar un ojo, luego el otro y luego los dos con diferentes distancias. Y eso no le supone un problema, ya estaremos en una zona óptima y estaremos trabajando guay. Si nos pasamos, lo de antes sería high level porque le cuesta pero lo hace, ¿vale? O sea, el concepto es le cuesta pero lo hace. Y encima sonríe cuando lo está haciendo porque sabe que lo está haciendo bien. Cuando nos pasamos de rosca y le decimos, venga, vamos a hacer los granitos de arroz, pero ahora resulta que te pongo un metrónomo y tienes que hacerlo no sé qué, cambiando la mano. Ahí la cagamos, ¿vale? Porque nos vamos a la parte de frustración, ¿vale? Ya no es high level, nos hemos desconectado de lo que estamos haciendo y nos desmotivamos. Regla de oro, nunca llegar a eso o llegar a posta para ver dónde está el techo de ese niño o niña, ¿vale? Pero cuando veáis que un crío está como aburrido, que está apagado, ya tenéis que ir cambiando lo que estáis haciendo, ¿vale? Porque estáis o arriba o estáis abajo, ¿vale? Siempre hay que darle motivaciones, ¿vale? En la fase 5 es muy importante la motivación, pero ya no de, venga, que todo puede, no, de darle retos nuevos, ¿vale? De hacer lo mismo que estáis haciendo, pero le dais una vuelta, ¿vale? Por ejemplo, yo lo que suelo hacer, si estoy trabajando una carta de lo que decía antes, por ejemplo, estoy haciendo McDonald's, ¿vale? La carta de periferia, pues yo suelo hacer mucho, pues por ejemplo, el cuento hormigas, que esto va guay para niños pues, que se suelen aburrir mucho, son niños más pequeños, pues le meto aquí el cuento hormigas, que lo que hago es, mira, fulanito, vas a mirar todo el tiempo la manzana, siempre mirando la manzana y con tu visión mágica vas a ir contando las hormigas que van saliendo en la cabeza y cuando acabe el tiempo me dices cuántas hay. Esto es una forma. Luego hay otra que, por ejemplo, podemos hacer la parte de centro-periferia, que yo lo utilizo con la pantalla grande, simplemente miramos al centro todo el tiempo y aparece un número y otro número, tiene que decirte los dos números y tocar dónde estaba el número que ha aparecido, ¿vale? Este tipo de procedimientos ya lo conocéis, pero la idea de darle algo nuevo, eso a mí me obsesiona y de ahí creé, por ejemplo, la parte de visión juegos, ¿vale? La parte de visión juegos son juegos. Punto. Lo que pasa es que tienen internamente construido pues, un procedimiento. Por ejemplo, el de atrapa al topo, que es de los últimos que hemos puesto, simplemente aparece un fondo de una tierra, ¿vale? Y el paciente tiene que ir tocando los topos. Ya está, sumando puntitos y también vamos a controlar el sistema inhibidor porque hay bombas. Entonces, no va a tocar la bomba, porque toca la bomba, pues pierde puntos, ¿vale? También aparecen topos dorados que dan más puntos. Esto está pensado para críos más pequeños o los que se aburren rápido, ¿vale? Ahí estás trabajando también visión periférica. Puedes hacer, por ejemplo, el ajedrez en grifo. Le pones la gafa rojo-verde y tú juegas con unas y el que juegue con las otras. ¿Que no sabes jugar al ajedrez? Pues si le mandas el Perceptalis para casa con el telotometría, le das al versus IA, le pones una dificultad y que juegue él, ¿vale? Tú vas jugando aquí, te juega la inteligencia contra ti y ya está, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que al menos los tienes entretenidos, ¿vale? A la vez que haces terapia visual. Esto mejora el punto 6, que lo veremos ahora, que es la adherencia, y el punto 5, que es el entrenamiento, no decae, ¿vale? Estamos siempre ahí, ¿vale? Por ejemplo, bueno, hay muchos, esto os aconsejo entrar a la prueba y los investigáis porque son muy divertidos. Tenéis el Snake este típico que teníamos en los Nokia, pero para ambliopes, ¿vale? Para jugar con el rojo-verde, ¿vale? Hay muchos, ¿vale? Pero luego también podéis variar mucho los que tenéis de siempre. Por ejemplo, las cartas de Hart o las tablas interhemisféricas, que yo las utilizo mogollón, ¿vale? La activación hemisférica, veis que tenéis aquí pues las tablas, que no sé si la usáis vosotros, pero en este caso, por ejemplo, pues sería decir la sílaba a la vez que levantas la mano que te pone aquí abajo, ¿vale? Ya, pri, tot, fus, j juntos, ¿vale? Esto trabajamos sobre todo para la lateralidad, aunque también es oculomotricidad. Pues aquí hay variables por un tubo para darle retos. Imaginaos que ese chaval le molan los números, pues le veremos números. Le metemos aquí una ecuación y que espabile, ¿vale? Entonces ya le das un reto. ¿Que no le gustan las letras y le gusta la flecha? Venga, pues flechas, ¿vale? Que es una obsesionada de la música y viene del conservatorio súper motivado, pues le metemos música, ¿vale? O sea, hay variantes por un tubo, que también las podéis hacer en formato anaglifo,
Y obviamente todo se puede imprimir, ¿vale? Básico, para mí es básico, ¿eh? O sea, lo de imprimir es la punto clave, porque ahí puedes trabajar en casa, en el sitio, en cualquier lado, ¿vale? Y todo esto se lo puedes poner al paciente cuando está dentro de tu programa de teleoptometría, ¿vale? Que eso lo enseñaré después, que está por aquí. Entonces, aquí tenéis pacientes que tú le vais poniendo, pues, la pauta que tiene que trabajar. Esto lo enseño ahora después, ¿vale? Entonces, seguimos por aquí. El entrenamiento, el tip que yo me apuntaría sería que no decaiga la cosa, ¿vale? Que no se aburra, que no se frustre. Cualquiera de las dos son igual de malas, ¿vale? Tiene que estar motivado. Y si en alguna sesión los niños al final son seres humanos que tienen su vida, y si ese día está reventado porque viene no sé qué, o la han suspendido, o se le ha roto la Envoy, o lo que sé, sed laxos, ¿vale? Lo que no podemos hacer es caer jamás en la parte de frustración ni en la parte de low level, porque ahí ya es una derrota. Cada sesión que vais ahí es menos una sesión, ¿vale? Casi siempre. Entonces, como son humanos, muchas veces simplemente hablar del problema, hablar de con él, mientras hacéis un juego, va bien, ¿vale? Entonces, las sesiones, como os decía, que sean amenas y que vayan siempre de la mano del control de la motivación, ¿vale? Vale, este es el más importante, ¿vale? Solo nos quedan dos, los dos últimos son una tontería porque al final son los finales. La adherencia, ¿vale? Aquí ya os he puesto al cohete llegando a la atmósfera, a la troposfera, que tiene más aire más denso y que está a punto de petar el cohete. Aquí se decide todo. Aquí tenéis el partido, el final, la final de la Champions, tenéis aquí el partido time break, ¿vale? Si este paso no se hace bien o no se cumple o no se respeta, al garete la terapia, toda la terapia. O se alarga o se pierde la motivación y por tanto puede incluso abandonar o volver para atrás con lo que ello conlleva. Y es un dolor de cabeza para todos, ¿vale? Esto pasa, los primeros síntomas es cuando viene el paciente y te dice, ¿qué tal la semana? Ay, pues no he hecho nada. O ves que te dice que sí, pero no hay nada demostrable, ¿vale? La adherencia es básica, ¿vale? Necesitamos que el paciente trabaje en casa. Y yo, en el estudio binocular, desde el día 1, le digo, 1, mi terapia, lo que vamos a hacer aquí, cuenta un 40%. Lo que tú hagas en casa cuenta un 60%, ¿vale? Porque es así. Cuanto más trabaje en casa, lo sabéis, es que se nota. Van a toda pastilla, ¿vale? Si están motivados y saben cuál es su problema y saben de verdad que si hacen en casa las cosas funcionan, ya no digo solamente del niño o niña, hablo de los padres. Estén juntos, estén separados, me da igual, pero tienen que estar compenetrados en esto, ¿vale? Si eso lo entienden, todo va súper bien. Todas las terapias son buenas, todos somos buenos optometristas, la óptica brilla, de repente la óptica abre un centro nuevo, ¿vale? La adherencia, de verdad, la adherencia lo es todo. ¿Cómo puedes controlar que el paciente haga algo en casa o no lo haga, o te la esté colando o no te la esté colando? Pues en este caso, lo que yo he hecho es lo de la teleoptometría, ¿vale? Lo de la teleoptometría no es algo que se haya visto exactamente como está planteado, ¿vale? La idea es que tú dentro de Perceptalis veas si ese paciente ha trabajado, qué ha trabajado, qué tiempo le ha dedicado y qué otras cosas ha hecho, ¿vale? Porque tú vas a pautar lo que tiene que hacer, los ejercicios que quieres que haga, ¿vale? Pero también vas a ver los otros ejercicios que puede hacer, porque la aplicación la va a tener abierta, salvo que la va a tener pautada, ¿vale? Ahora os enseñaré que no se ve igual desde nuestra cuenta como optometristas que desde la del paciente. Pero para que os hagáis una idea, es un Duolingo para ellos, ¿vale? Es como un juego en el que pueden ir trabajando y lo más importante, tú ves que está trabajando, tú ves la progresión porque se añade como si tú estuvieses en la óptica, estás viendo cómo está trabajando y se añade a su diario de sesión. Entonces, puedes mejorar la adherencia simplemente porque él está haciendo trabajo en casa, ¿vale? Y si tú lo conceptúas de esa manera, de que la terapia es un 40% aquí, un 60% en casa, y yo directamente en el estudio binocular, ya en el pack de venta de terapia visual, les digo, pues mira, las sesiones valen tanto, son tantas sesiones, y tenéis que comprometeros a utilizar este software para trabajar en casa, si no, no sirve de nada, ¿vale? Entonces, como esto tiene coste, ¿vale? Esto lo vais a cobrar vosotros y vosotros vais a sacar un beneficio de ello. Esto es como, vuelvo al gimnasio. ¿Tú vas al gimnasio gratis? ¿Para qué vas? Pero si has pagado, una vez tampoco vas, pero si has pagado, siempre acabas yendo, acabas al menos probándolo, ¿vale? Entonces, esto es un compromiso, ¿vale? Yo considero que la terapia en casa debe tener un incentivo de conciencia y si no se puede, por lo que sea,
debe ser, en este caso, una motivación extra de compromiso, ¿vale? Ese compromiso de, mira, te voy a dar acceso a esta herramienta, tiene un coste, le sale a 20 euros al mes durante 3 meses, ¿vale? No es un coste disparatado, pero a vosotros os da un beneficio y aparte el paciente se compromete, que es lo que nos interesa, ¿vale? Os enseño por aquí cómo funciona, pero es muy sencillo. Imaginaos que tenéis aquí vuestra aplicación abierta. Es tan fácil como darle a invitar al paciente, ¿vale? Entonces, los pacientes son invitados con bonos, ¿vale? Los bonos, cada bono que vosotros consumáis al invitar a un paciente, el paciente le ponéis aquí el mail y le llegará un mail para abrirse la cuenta con Percentais. Solo le vais a dar el bono cuando vosotros se lo cobréis. Al final es como una ficha, ¿vale? Tenéis que conceptuar como un producto más de vuestra tienda, ¿vale? Esos bonos tienen un precio que cuando los compráis vosotros por la aplicación salen a unos 28 cada bono, hay packs, depende de cuántos compréis, el más barato, y lo vais a vender a un precio orientativo de entre 59 y 69, ¿vale? El precio lo podéis poner como queráis, pero yo personalmente no quiero que estén por encima de 69, ¿vale? Porque al final una cosa es hacer un compromiso y otra cosa es ya cobrar más de la cuenta, ¿vale? Entonces, vosotros esos bonos lo compráis a unos 28, 29 y lo vais a vender a unos 60. Entonces, más o menos, si hacéis 15 al año, os pagáis la aplicación entera directamente, ¿vale? Entonces, os sirve como incentivo económico, pero para mí lo más importante es que el paciente se compromete. Y lo tengo demostrado. Cuando hacen esto, ya es como, venga, va, me voy a comprometer. Hacen el pago y se meten, ¿vale? Y lo que os aparece es lo siguiente. Voy a entrar a otro perfil de paciente que tengo aquí. Aquí. Mira, os enseño el mío. Tengo aquí. Y veréis, vosotros una vez habéis hecho ese paso, habéis invitado al paciente, ¿vale? Vais aquí, invitáis al paciente, tal y cual. Dentro de la aplicación, aquí en la sección de teleoptometría, aquí salen, bueno, los pacientes que tengo activos en esta cuenta, y os salen las sesiones que han hecho. Vale, esto es porque este paciente, que es uno mío de prueba, que os lo enseño para que veáis cómo funciona, me dice cuántas sesiones ha hecho. Cada sesión es cada aplicación que está abriendo. Heart, una sesión. Integración, otra sesión. El de los topos, otra sesión, ¿vale? El tiempo medio que le dedica y la última sesión que abrió, ¿vale? Esta sesión, recordad, es la mía, la utilizo para demostrar, ¿vale? ¿Cuál es el desglose por módulo, ¿vale? De todas las sesiones que ha hecho y cuáles son las recientes que ha hecho, el de laberinto, el de cuento hormiga, etcétera. Vale, pero yo como narices le digo al paciente, oye, haz esto. Pues una vez que está dentro, vas aquí a su cuenta y le dices, pues mira, le voy a activar la sección de laberintos y crucigramas para ambliopía porque no quiero quiero trabajar este aspecto. La parte de oculomotricidad, porque así las cartas de Hart las puede poner con la anaglifo. A emergencias, nada tal. Entonces, cuando tú ya has puesto su plan, ¿vale? Tú le vas picando las que quieres, ¿vale? ¿Ok? Una vez que has hecho esto, abajo tiene mensaje, nota clínica. Pues tú aquí le pones, debes hacer los crucigramas, tal y cual, o sea, lo que le dirías, ¿vale? Todos cuando hacemos sesión de terapia, a irse, le dices, pues mira, vas a hacer la carta de Hart, así, así, así. Pues eso lo pones aquí, ¿vale? Porque esto lo puedes modificar en cualquier momento, ¿vale? Le guardas y al paciente lo que le sale es esto que vais a ver ahora. Pues aquí, un segundito. Sea un hacker en la sala, bienvenidos a mi cuenta. Mira, esto es lo que le sale al paciente, ¿vale? Hola Rubén, llevas 2 días de racha, ¿vale? Eso es un poco para motivarlos más. Tu plan, es decir, esto es lo que el optometrista te ha habilitado, ¿vale? Aquí aparecen los ejercicios que le hemos habilitado a ellos, ¿vale? Pues laberintos, tal, tal. El mensaje, ¿vale? Y aquí el chat. Aquí tenéis un WhatsApp para hablar con el paciente y que los hable a vosotros, ¿vale? Lo voy a abrir, habrá chorradas porque me pongo todo para hacer pruebas, ¿vale? Pero esto es un WhatsApp directo, ¿vale? O sea, os escribís y por aquí podéis poneros cualquier mensaje. Oye, que no me funciona tal o que esto no lo termino de entender. Entonces, estos mensajes, ¿vale? Yo ahora aquí pongo un mensaje, ¿vale? Lo mando por ahí y ahora, imaginaos que he enviado un mensaje a mi optometrista. Ahora lo veremos cómo aparece. Dentro de esta misma sesión, el paciente puede ver el progreso, cosa que esto a los padres les gusta muchísimo. Esto fomenta la adherencia, porque si el padre está pagando una aplicación que le cuesta 60 euros para 3 meses, la cual, por cierto, es renovable, le podéis vender otro bono más si queréis, después de los 3 meses, el que él vea esto, que son las sesiones que ha ido haciendo, los trabajos que ha ido trabajando, el progreso que tiene el crío, y aparte aquí en el botón de informe le sale estructurado lo que ha trabajado, pues ya le da un feedback, le da una sensación de trabajo, le da información sin tener que estar regateándole al crío. Oye, ¿has trabajado hoy o no has trabajado hoy? Porque puede venir y verlo, ¿vale?
directamente aquí puede venir y ver si su hijo ha trabajado o si por el contrario se ha puesto a jugar a los juegos, ¿vale? Que también sale aquí, ¿veis? Detalle por aplicación, juegos y la banca, ¿vale? Entonces le puede decir, oye, fulanito, que te has puesto aquí a viciarte al ajedrez, ¿vale? Que por cierto se puede quitar. O sea, tú lo puedes bloquear también de su ficha, ¿vale? Entonces, aquí tenéis la versión del paciente, lo que él estaría viendo, y si ahora volvemos a la sesión normal, ¿vale? Entramos por aquí. Aquí me tiene que aparecer ahora, cuando abre la cuenta, un mensaje, que es el mensaje de prueba que me he enviado, ¿veis? Aquí aparece. ¿Veis? Buzón, un mensaje. Que tengo todas las conversaciones con el paciente y este es el último mensaje, ¿vale? Entonces, la idea de la teleoptometría es, una, fomentar la adherencia, porque como os decía aquí en la presentación, la adherencia es que, de verdad, es la clave, es básico. Como no hay adherencia, no sirve de nada. Es una manera de mejorar la adherencia y es una manera secundaria, en este caso, de que vosotros tengáis un incentivo económico extra en la terapia, ¿vale? Todos sabéis que la terapia visual pues tiene unos costes, tiene unos márgenes, etcétera, y esto es una manera de, yo lo veo realmente como un compromiso más con el paciente, ¿vale? Pero os sirve pues para tener un ticket un poquito más alto, ¿vale? Cada licencia de 3 meses son 60 euros, de los cuales el coste son 30, ¿vale? Entonces dobláis la inversión, ¿vale? Si compráis 10 y vendéis los 10, ahí multiplica por lo que habéis comprado, ¿vale? Entonces, dicho esto, solo recalcaros eso, que la 6, la de adherencia, es básica, ¿vale? Es como cuando el cohete está en la parte roja a punto de explotar, ¿vale? Vamos allá. Pues mira, vamos a la siguiente fase, que sería la 7, ¿vale? La 7 ya es otra historia. La 7 es la guay, la que ya podéis relajar. La he dejado para el final porque es la última, obviamente, y aquí ya vamos a ir terminando. La integración, ¿vale? La integración es cuando tú le estás haciendo una terapia al paciente, imaginaos este caso de que decíamos antes de insuficiencia de convergencia, y ya empieza a ver estereogramas, ya ve el volumen, ya ve en el espejo que no desvía, ya le haces fotos y cuando ve de cerca converge, ¿vale? Esa integración visual, funcional, de que está usando esos recursos, incluso antes de que se dé cuenta, es la fase de integración. Y aquí en esta fase, vuestro papel es potenciarla aún más, es recordarle los beneficios que está teniendo, recordarle los ejercicios cómo los hacía antes y cómo los hace ahora. Si le grabáis antes, en las primeras sesiones, una foto, no sé, una habilidad que haya hecho al principio, se la enseñáis, la contrastáis como hacéis ahora. Yo lo hago mucho con los vectogramas, cuando ponemos la pulserita esta, cuando va seleccionando la distancia de cómo ve el anillo, ese tipo de problemáticas, o cuando le enseñas que un rojo-verde cuando suprimía antes y ahora no suprime. Ese tipo de feedback es lo que termina de potenciarlo todo. Es una fase sensible, porque aún no está de alta, pero ya está empezando a tener las mejoras que tanto necesitaba, ¿vale? Ya deja de pensar en el problema y deja de pensar en lo que hacen los ojos y simplemente vive, ¿de acuerdo? Entonces, es una fase muy guay porque ya te relajas. Si en este caso está haciendo terapia de teleoptometría y estamos en el tercer mes casi, pues aquí ya te puedes plantear no tener que renovárselo porque ya está trabajando bien y está terminando. Si por el contrario no estamos en esta, pues se lo puedes renovar. Pero aquí es la fase chula, la fase de la que empiezas a meter retos. Y aquí es muy importante meter retos. 2 ejemplos rápidos de retos. Por ejemplo, el fijador espacial, para los que no sepáis, que es el circulito rojo con 12 azules alrededor en una placa transparente, se puede dificultar a lo extremo como te dé la gana, ¿vale? Como quieras. Lo puedes hacer, yo lo hago personalmente con música, ¿vale? Le puedes poner una música que se sepa de memoria hasta reventar esto que tienes ahí tóxico en la cabeza, se la pones de fondo, a toda pastilla y que te haga el fijador bien. Le puedes hacer que en lugar del círculo, si le cuesta las matemáticas, le pones sumas y restas medio difíciles. Si le cuesta pronunciar la B y la G, le pones palabras con B y G. O sea, esa es la fase 7, ¿vale? La fase 7 es la de te voy a reventar, ¿vale? Porque lo que quiero es que me demuestres que te tienes que ir de aquí, ¿vale? La fase 7 es la que puedes sacar toda la artillería que os dé la gana, ¿vale? Pero no lo puedes hacer en la fase 6, en la fase de adherencia, en la fase de adherencia, no os lo he dicho, la fase de adherencia ya se da cuando el paciente te dice que no ha trabajado, pero sobre todo os habrá pasado. Empezáis terapia, lleváis una sesión, lleváis 2, de lujo, va súper guay y tal, y llega el bajón de la sesión número 4 o la sesión número 5. Dices, joder, pero si va súper bien, venía súper motivado y ahora me viene reventado, que no ha hecho nada en casa, ¿qué tal?
Esa es la fase de adherencia. Ahí es cuando tenéis que tomar nota y tenéis que empezar a trabajar. Todo lo que os he dicho es para prevenir la fase 6, ¿vale? La fase 6, me atrevo a decir que no es una fase, es un escalón que hay que saltar, ¿vale? Es un trabajo duro, ¿vale? Entonces, la fase 7 es la fase de meter caña y ver hasta dónde puede llegar dentro de sus límites, ¿vale? Después de la fase 7, pues ya tenemos la visión funcional, ¿vale? Ya tendríamos la fase de hacer una reevaluación, ver qué es lo que habíamos visto. Si vamos a la aplicación, pues nos vamos a la parte de estudio binocular, hacemos otro estudio nuevo, comparamos y vemos qué resultados tenemos. Incluso aquí, lo que vamos a hacer, que no os he dicho, en la fase de adherencia también es importante, cada vez que termináis una sesión, le vais a dar a imprimir informe, ¿vale? Esta parte que se da aquí de imprimir informe es un informe acumulativo de todo lo que ha ido trabajando con vosotros, ¿vale? Por ejemplo, si aquí en el calendario veis que ha trabajado todos estos días, que por cierto esto también lo podéis personalizar. Imaginaos que hoy he hecho terapia con este niño, pues abro aquí y aquí puedo poner notas, hoy hemos hecho, bla, 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 ¿vale? Esto se puede ir guardando como si fuese un diario, por eso os digo que esta aplicación ya es más vertebral, que no es un simple software de ejercicios, ¿vale? Aquí lo tenéis todo resumido. Entonces, el informe yo lo doy cada sesión. Cada vez que se va el padre, no se va sin esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo saco el informe, a ver si lo puedo enseñar por aquí, compartir esta pestaña así. Esto es el informe que se genera, en el cual podéis poner vuestro logotipo, ¿vale? En la parte de mi clínica podéis poner el logotipo. Os aparece los círculos representando estas fases, ¿vale? El procesamiento, el aculomotor, el binocular. Cuanto más lleno está, es que más ha trabajado. Si está entero, es que ya se considera que ha trabajado bastante. El calendario del último mes, ahora como es junio, solo sale el día 1. Y los ejercicios, las sesiones que ha ido haciendo y un pequeño resumen al final de lo que ha ido haciendo en las sesiones. Y esto es acumulativo. Si lo haces hoy, saldrá una cosa. A la semana siguiente, si has trabajado X cosas más, saldrán aquí. Y cada vez que viene, yo le doy al padre o madre, toma tu informe de lo que hemos hecho hoy. Eso os abre las puertas a que os recomienden a otros. ¿Por qué? Porque es como si vas al fisio con tu hijo, le hacen X. Sí, se le ha quitado la contractura, pero no tienes un feedback, ¿vale? O sea, esto es una manera de ir diciendo al papá y a la mamá, hoy hemos hecho esto, hoy se ha trabajado esto, hay una constancia, hay un trabajo, no estás pagando por nada, ¿vale? Es otra manera de divulgar nuestro trabajo, es una manera de reforzar nuestras sesiones. No cuesta nada, es un clic, botón imprimir, ya está, sale solo, ¿vale? Entonces, cada sesión yo lo voy dando y cuando sale el paciente ya en la fase 8, que ya se va a su casa, pues le dais el diploma, ¿vale? Aquí tenéis el diploma, que también podéis personalizar con vuestro sello. Aparecen las habilidades, aparece un mensaje, lo que habéis trabajado, y esto sería ya para darle el alta, ¿vale? Aquí imprimir diploma y dar de alta, ¿vale? Y esto luego os aparece en vuestros pacientes aquí abajo, como altas, ¿vale? Todos estos son pacientes míos que ya se dan alta. Bueno, yo he duplicado para hacer pruebas, ¿vale? Entonces, esa sería la gestión, en este caso, de esa aplicación de la fase 8, ¿vale? Que es la fase de visión funcional. Aquí ya el paciente ya ha marcado unas metas que inicialmente habéis protocolizado esas metas que queréis a que llegue, por ejemplo, una velocidad de lectura o una funcionalidad que no podía hacer. Y en esta fase ya es la reevaluación y si esos números te dan la información de que ese paciente está listo para darse el alta, pues le damos el alta, ¿de acuerdo? Todo tiene que estar bien documentado, con vuestro informe, ya sabéis, el informe de optometría que damos siempre al final, no es este informe que estoy diciendo, ese informe que os he enseñado es un informe de seguimiento, ¿vale? Es un informe para que estén los padres informados al día de lo que están haciendo, ¿vale? Y tengan un feedback de que han trabajado en la sesión que están pagando, ¿vale? Y aquí ya sería simplemente terminar con el informe, ¿vale? Entonces, para terminar, ¿por qué no es opcional el orden? O sea, ¿por qué el orden no es opcional? Perdón. Pues está claro. O sea, no puedes empezar a hacer entrenamientos y hacer protocolos súper serios si no hay adherencia. No puedes empezar a hacer ningún tratamiento si no tienes una motivación. No puedes hacer protocolos con una exigencia muy alta si el paciente no está dispuesto o no está preparado. No puedes hacer ejercicios de high level si el paciente no llega, ¿vale? Entonces, todas esas fases es como yo desgrano, como si fuese una serie, la terapia visual, ¿vale? Y cuando veo a un paciente digo, mira, este ya está en la fase de conciencia pura y dura, ya está integrado, porque a veces no es inmediato, ¿eh? A veces te sientas con el paciente en la fase 3, primera sesión, y a lo mejor no lo pilla, ¿vale? Entonces, es ir trabajándola, ¿de acuerdo? Es ir indagando en esa fase. Y cuando el paciente ya sabe perfectamente cuál es el problema, te dice,
ya sabe claramente cuál es su problema, se lo dice a los padres, se lo dice hasta a la profesora o a un paciente más. Entonces dice, vale, sesión 3, o sea, fase 3, fuera, ya está concienciado, ¿vale? A veces fallamos en terapia visual, como le pasaba al paciente que os indicaba por aquí, porque esa fase no se ha hecho. Entonces, si nos saltamos las fases, si hacemos entrenamiento sin protocolo o si hacemos visión integral, pero no hemos hecho los ejercicios que tocan, pues no sirve de nada, ¿de acuerdo? Entonces, las dos fases que siempre se salta todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero para mí son las más importantes, como os decía, la 3 y la 6. Conciencia de qué es lo que me pasa y la adherencia, que sin la conciencia no se puede tener. Si tú no sabes qué te pasa, no vas a trabajar, ¿vale? No, es que no vas a mostrarle ni el menor interés, ¿vale? Hay que trabajar mucho la comunicación con los pacientes, con los padres, con su entorno, con los profes también, que ya sabéis que si habláis con profes, hay profes más abiertos, hay profes más cerrados, hay profes pues, de una mentalidad, entonces hay que, otros con una formación muy extensa, otros con no tanta, hay que siempre adaptar ese discurso para objetivizar, o sea, para focalizar mejor estos dos aspectos, ¿vale? La conciencia y la adherencia, ¿de acuerdo? Sin estos dos no hay terapia. ¿De acuerdo? Entonces, en la aplicación, como habéis visto, tenéis un poco todo, ¿vale? Podéis hacerlo todo, incluso fuera de la aplicación tenéis Perceptores Academy, que ya os spoileé en el primer webinar, va a acabar siendo un instituto, estoy trabajando en ello, con el fin de que tengamos formación aquí limitada para ir consultando y hacer algo comunitario, que no os voy a desvelar ahora, que es un poco largo. Pero tenéis todas las herramientas, tenéis también la teleoptometría, que es una herramienta fantástica, tenéis todas las aplicaciones infinitas, o sea, podéis, mira, os lo enseño directamente, podéis hacer cualquier tipo de test de manera infinita, se lo podéis generar tantas veces como queráis. Si queréis, por ejemplo, vuelvo a la carta de Hart, que es más visual, números, letras, formas, dibujos, lo que queráis, por ejemplo, letras, ¿vale? La tenéis aquí, ok, sale aquí el metrónomo, parar si queréis, de más grande, ¿vale? Eso lo podéis aleatorizar, le dais otra vez y salen otras letras, o salen números, o sale mixto, ¿vale? Por ejemplo, en la ambliopía, si os vais a las sopas de letras, mira, reiniciar, 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 nueva sopa, nueva sopa, nueva sopa, o sea, infinito. Imprimid lo que queráis, o sea, es infinito. Entonces, a nivel de material, si estáis un poco cortos en material, aquí tenéis un montón de imprimibles, ¿vale? Tenéis, sobre todo de lectura, la parte de automatización, este va muy guay, este por cierto lo tenéis en catalán, lo vais a tener en gallego dentro de poco, tenéis no palabras también, que va muy bien. Este ejercicio, por ejemplo, no se puede imprimir, ¿vale? Es un ejercicio pues, que vais a hacer aquí, le enseñáis una palabra y el paciente pues tiene que reproducirla aquí, ¿vale? Aquí, ¿vale? A diferentes cursos de dificultad, el de escritura también, todo se puede imprimir, ¿vale? Este de palabras incompletas, por cierto, va muy guay. Un momentito que no veo aquí el botón por la ventana. Aquí estás, así. Este va muy guay porque lo podéis poner en imprenta, mayúscula obligada, y lo podéis ver en pantalla, para hacerlo directamente en pantalla con el anaglifo, o lo podéis imprimir, ¿vale? Si lo dais aquí a imprimir, se imprimen directamente 12 palabras y la podéis regenerar las veces que os dé la gana, ¿vale? Nunca se repiten. Si se repiten alguna vez, pues te puedes repetir una de cada 200, ¿vale? Creo que hay, no sé si 15.000 palabras metidas o se están metiendo, ¿vale? O sea que muy difícil que se vayan repitiendo, ¿vale? Y así con todas, ¿de acuerdo? Cualquiera de estas aplicaciones se va a poder imprimir, la hoy se puede utilizar desde el día 1, ¿vale? Entonces, el resumen de este webinar es que tu terapia no termina cuando el paciente se va, ¿vale? El paciente debe seguir trabajando en su casa, ¿vale? Hace la sesión aquí y la sesión que haga en su casa de teleoptometría, yo lo recomiendo mucho para sesiones de terapia online, que también las tenéis seguro, de pacientes que no viven en vuestro pueblo o en otro país. Pacientes que no suelen trabajar, pero es que yo lo pongo en todos, porque de verdad, es que es un compromiso. Para ellos es un compromiso de que van a trabajar en casa y tú te aseguras de que trabaja en casa, ¿vale? Con lo que ello conlleva, ¿de acuerdo? Entonces aquí, otra cosa que os tengo que decir de Perceptaris es que vosotros podéis construir aplicaciones, ¿vale? Os vais a la parte de aquí arriba donde pone proponer aplicación y aquí decís vuestro nombre, el mail de vuestro centro, qué especialidad habéis pensado y vuestra idea, ¿vale? Yo he pensado un juego de no sé qué, tal, lo que sea, me da igual, porque lo voy a hacer, os lo voy a enseñar y si os gusta lo vamos a colgar, ¿vale? Y aquí en comunidad, esto es un botón que lo puedes activar o desactivar para que salgan todas las aplicaciones o solo las nativas, ¿vale? Hay aplicaciones que son de otras ópticas que, pues si no las quieres ver, pues le das a solo nativas y ya está, y ya no las ves. Entonces, esta aplicación es la única aplicación que podéis aportar,
¿vale? Pues si tenéis una idea, pues sí, la hacemos, ¿de acuerdo? Sea la que sea, la que se os venga a la cabeza la vamos a hacer, ¿vale? Y también deciros que hay un ranking, ¿vale? Cada 3 meses yo miro cuántas aplicaciones se han hecho, veo cuál es la OTIA que más ha hecho y la aplicación que más se usa, y a la que más se usa le doy un bono de 5 teleoptometrías gratis, ¿vale? Que están valoradas en unos 200 euros, creo que son, ¿vale? Entonces, es un premio, ¿de acuerdo? Para fomentar un poco el trabajo, ¿de acuerdo? La licencia de Perceptalis tiene un precio de 42 euros al mes aproximadamente, con unos 7 días de prueba, ¿vale? El pago de esta licencia es anual, ¿vale? Pero tenéis 7 días para probarla, ¿vale? Os va a llegar al mail un regalo por haber estado hasta ahora escuchando a mi reventadísima voz de estar todo el día aquí, ¿vale? Os la voy a enseñar ya directamente, ¿vale? Ese es el QR que tenéis que leer, os va a llegar igualmente al mail, ¿vale? Pero si lo leéis ya lo tenéis. Si os metéis a la aplicación en las próximas 24 horas y al final os quedáis con Perceptalis, os regalo 2 bonos de teleoptometría que están valorados en unos 65 euros aproximadamente, ¿vale? Esos os vienen de regalo. Y a todos los que estáis dentro de Perceptalis ya, que aquí estáis unos cuantos, en cuanto se acabe este webinar, os vais a tener como regalo ya metidos los 2 bonos, ¿de acuerdo? Los que estáis dentro tendréis los 2 bonos. Y los que estáis fuera pero queréis meteros y probar, si probáis y os gusta la aplicación y os quedáis con ella, automáticamente se os va a añadir esos 2 bonos de teleoptometría, ¿de acuerdo? Los bonos de teleoptometría, por cierto, que no os lo he enseñado, se hacen por aquí. Mirad, vamos a ver de por aquí. Un segundito. Mirad, los bonos de teleoptometría, para adquirirlos, simplemente os metéis a vuestra cuenta y en la parte de invitar paciente, aquí os aparecerá un botón de comprar bonos, ¿vale? Entonces, aquí os aparecen los precios de los bonos, ¿vale? Podéis comprar 5, podéis comprar 10, podéis comprar 25, los que os dé la gana, ¿vale? Todos esos bonos no caducan jamás, ¿vale? Están asociados a vuestra cuenta y esos bonos, si tú compras 10 y te gastas 299, los vas a vender y vas a ganar 299 más, ¿vale? Entonces, es muy rentable, porque si lo protocolizas en el momento de hacer la terapia visual, tú lo incluyes como un servicio extra, es muy rentable, ¿vale? Entonces, tengo otra cosa más que deciros, ¿vale? Tenéis esta oferta que os va a llegar al mail, ¿vale? Tenéis, mañana a esta hora se apaga. Tenéis un spoiler del siguiente webinar, ¿vale? Os va a llegar al mail, a este enlace, si accedéis ahora no va a salir nada porque no lo he activado todavía. Pero os va a llegar al mail también, mañana seguramente, un enlace con prioridad para entrar al webinar, ¿vale? Este es el próximo webinar que voy a hacer. Cómo abrir la puerta de la terapia visual a más familias. Es decir, cómo cerrar las ventas de terapia visual, hablando en cristiano, ¿vale? Cómo evitar el rechazo de los padres o cómo evitar esas barreras que muchas veces hay de, ay, es que esto no sé si me convence o no lo veo claro. Pues el cómo hablarle a los pacientes y a los padres para asegurarte que esa terapia se va a hacer. Ya no con el fin comercial, sino con el fin de poder, uno, ayudar a ellos y tú expandirte, porque al final la terapia visual es lo que más conocimiento te va a dar, lo que más experiencia te va a dar, y el que tú llegues a más gente te va a hacer mejor profesional, ¿vale? Y obviamente esto se va a aplicar en pacientes que necesitan terapia visual, obviamente, eso está más que claro. Si tú ves un síntoma muy claro y le dices a un paciente, oye, tenemos que hacer terapia visual, yo soy el primero que me duele cuando me dicen que no. Yo trabajo en un centro que no es mío, a mí me da igual si entran o no, pero yo cuando hay un paciente y se va sin la terapia visual, me jode. Porque digo, joder, es que podría estar leyendo más rápido simplemente haciendo terapia visual y no he sabido vendérselo. Pues ese es el próximo webinar que vamos a hacer, ¿vale? Será el día 15 de junio a la misma hora, este día lunes también, a las 9, ¿de acuerdo? O sea, os llegará un mail, no os preocupéis. No he hecho nada público todavía, os llegará un mail primero a vosotros y luego lo sacaré en redes sociales, ¿vale? Igual, siempre va a ser gratuito y siempre hay un regalo, ¿vale? Al igual que los que no estáis ahora tenéis esa oferta para tener esos 2 bonos de teleoptometría y los que estáis dentro os lo incluyo directamente, ¿vale? Siempre que hagáis un webinar, los que estáis dentro tendréis regalo y los que estáis fuera tenéis opcionar a ello, ¿vale? Entonces, por mi parte, esto es todo. No sé si tenéis alguna cuestión. Tenéis el mail. Por cierto, este mail de aquí está mal. Este es el mail con el que os envío cosas, pero no es el mail al que yo os voy a responder. Me tenéis que enviar el mail a info@perceptalis. No pasa nada si enviáis el mail aquí, ¿vale? Pero a ese mail luego me llega a la otra bandeja. El oficial sería info@perceptalis.es, ¿vale? Ahí me podéis escribir. Me podéis escribir por Instagram, me podéis escribir por donde queráis, ¿vale?
Entonces, ahora os enviaré al mail toda esta información que hemos visto y este webinar lo voy a subir como vídeo a la web para que lo podáis ver cuando queráis, tanto vosotros como los que no han podido verlo, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta, algo que os hayáis quedado a medias, alguna cuestión que os interese? Vale, estoy viendo ahora las preguntas, disculpadme porque me estaba en pantalla grande y no las he ido leyendo. Aquí dice Mari Rodríguez que si es necesario siempre poner esos datos del examen en el programa, podemos elegir el diagnóstico aunque no lo tengamos en nuestra ficha, claro. O sea, el diagnóstico, esa pestaña que os enseñaba, es opcional. Es simplemente una pestaña más. Pero tú abajo te vas a encontrar esto, que lo vais a ver aquí, ¿vale? Si os metéis aquí al paciente, en editar, abajo del todo está lo de notas de diagnóstico, ¿vale? Ahí podéis poner lo que os dé la gana, ¿vale? O sea, lo que pondríais en la ficha, ¿vale? Ahí vais a poner cualquier consulta, cualquier síntoma, si es un diagnóstico que no está reflejado aquí, lo vais a poner vosotros a mano sin problema, ¿vale? Muy bueno lo de que el niño se lo cuente. Esto es la leche, de verdad, a mí me encanta y me lo paso pipa. Los bonos que compramos caducan, no caducan, son para toda la vida, ¿vale? No caducan jamás. Está encriptado, está asociado a vuestro ID de comercio que se genera cuando hacéis el paso por la aplicación y jamás se va a borrar, ¿vale? ¿El paciente puede imprimir también en casa los ejercicios? Por supuesto, siempre. Aquí hay un detalle y es que vosotros lo vais a poner en la aplicación. Le vais a decir, podéis hacer los laberintos, pero los vas a imprimir. O prefiero que lo hagas en tablet o mejor no sé qué. O sea, toda esa pauta se la vais a dar e imprimir es un botón, ¿vale? Simplemente darle a un botón y ya está, ¿de acuerdo? En ese informe aparece solo lo que hemos trabajado con el programa, ¿verdad? O se puede escribir, por ejemplo, si has trabajado pelota, se puede escribir, ¿vale? En la parte de notas tú le puedes añadir, ¿de acuerdo? Puedes añadir extras. Pilar me dice, gracias, yo también me retiro. Pues nada, veo que todo está claro por aquí. Bien, la plataforma muy útil. Sí, la verdad que os soy sincero, yo esta aplicación la estoy usando hace meses para mí, porque yo soy muy práctico. Odio el ir a un sitio, meter esas cosas en otra aplicación, coger la otra aplicación, lo odio, ¿vale? Entonces, lo tengo todo metido en uno y creé preceptarios con esta idea, ¿vale? He entrado tarde a la reunión y no sé si se ha explicado. ¿Hay algún apartado de pruebas control autométrico? Lo hay, en la parte de examen binocular. No te preocupes, Nuria, porque va a estar el vídeo colgado posiblemente mañana en la página web, ¿vale? Solo se puede usar un ID. Es que yo trabajo en varios centros. Muy buena pregunta. Cada ID está asociado a un mail, ¿vale? Pero tú puedes poner ese ID, ese centro, en diferentes plataformas. O sea, tú puedes abrir esa cuenta en diferentes centros. Ahora bien, si tú quieres discriminar entre centros, tendrás que pagar licencias individuales, ¿vale? Yo lo que te recomiendo es, haces una licencia y en cada centro abres ese mismo mail, porque al final no es más que un mail y la contraseña, y discriminas a los pacientes con algún término. Por ejemplo, puedes poner, yo qué sé, centro 1, punto, nombre del paciente. Centro 2, punto, nombre del paciente, ¿vale? Eso como lo haría yo. ¿Se puede usar la web para nuestro uso con el paciente en el centro únicamente? Si los bonos, claro que sí, por supuesto. O sea, los bonos es simplemente un extra, ¿vale? Es por si tú quieres fomentar esa adherencia, ¿vale? Pero es obligatorio. Yo no lo uso con todos, ¿eh? Lo uso con los que veo necesario, ¿vale? Pero sí que es verdad que el que tú lo añadas como algo prioritario desde el inicio, mira, funciona muy bien. Tú le dices, desde el día 1, la terapia visual funciona así, una sesión a la semana, trabajo en casa, no sé qué, y tienes que utilizar esta aplicación que vale esto, es como mejor funciona. Porque ya lo tienen en el setup mental y les va a funcionar mejor y la terapia va a ir mejor, ¿de acuerdo? Vale, si no tenéis ninguna pregunta, nada, simplemente deciros que muchísimas gracias. Haremos muchos webinars, a mí me encantan, jamás os voy a cobrar por ningún webinar de estos porque me sirve para comentar lo que todos amamos, que es la optometría. Odio que nos vea la gente como simplemente gafas o, no sé, una profesión menor, cuando para mí es la profesión más potente del mundo. Y hacer estos webinars me sirve para conoceros a más gente, para llegar más lejos la parte de la optometría comportamental y en este caso para daros herramientas como la de Perceptaris, que espero que os sea útil. Os recomiendo de verdad probarla. La podéis probar sin ningún compromiso. Os metéis en el enlace, la probáis. Si os gusta, os quedáis. Si no, os vais, ¿vale? No hay ningún problema. Y si tenéis alguna cuestión, me la podéis enviar por mail, ¿de acuerdo? Dicho esto, si no tenéis ninguna pregunta, pues muy buenas noches. A los que estéis en Latinoamérica, a seguir trabajando. Nosotros nos vamos a dormir por aquí, por España, ¿de acuerdo? Un placer, chicos. Nos vemos en el siguiente webinar. Os llegará al mail toda la información, ¿vale? Un abrazo a todos. Adiós.